Igual 241 Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en la descripción del canal se encuentra el límite Ko-fi, en el cual podrán encontrar este y otros fics que se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. Ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. Felicitaciones por convertirte en el quinto Hokage. Pain miró a Uchiha-ran, su expresión algo complicada. Realmente no podía entender a este hombre. Desde el principio hasta ahora, cada paso que daba la otra parte lo había sorprendido enormemente. Siempre que creía haberlo comprendido por completo, la otra parte siempre se las arreglaba para darle alguna sorpresa extra. Ahora que se había convertido directamente en el quinto Hokage, ¿podría esa persona permanecer obedientemente en Akatsuki? ¿Seguiría ayudando a Akatsuki a recolectar bestias con cola? Parecía que era hora de eliminar a este hombre. Su existencia ya había afectado gravemente sus aviones. Para la paz a largo plazo del mundo ninja, era necesario eliminar a esa persona. Los sentimientos de Conan eran aún más complejos. Aún recordaba el coqueteo previo de Uchiha-ran con ella. Claro que no sentía nada en su interior. Solo la impactó la familiaridad de Uchiha-ran. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la otra parte se había convertido en la Hokage. ¿Cómo se podía siquiera razonar con eso? Gracias. Uchiha-ran sonriendo, acercando a Conan y caminó hacia el lado de Pain. ¿Tantas ganas de verme, solo para felicitarme? Si tienes algo que decir, dilo. Después de todo, eres mi líder. No hay necesidad de seguir ocultándole cosas a tu subordinado, ¿verdad? Uchiha-ran inclinó la cabeza para mirar a Pain y dijo con una sonrisa. ... El dolor se quedó en silencio por un momento antes de finalmente hablar. Dos preguntas. Primero, ¿sigues apoyando el plan de recolectar las bestias con cola? Segundo, ¿a dónde fueron Uchiha Itachi y Kisame? Respondamos primero a la segunda pregunta. Están muertos. A Uchiha Itachi lo mató mi compañero, y yo maté a Kisame. Dije que me vengaría de Uchiha Itachi tarde o temprano. En cuanto a Kisame, ese tipo era un poco testarudo. De hecho, pretendía luchar a muerte contra mí por Uchiha Itachi, así que no tuve más remedio que concederle su deseo y quitarle la vida también. Uchiha-ran dijo con una sonrisa. Dije que los conflictos internos están prohibidos en la organización. Parece que nunca tomaste en serio mis palabras desde el principio. Pain se giró para mirar a Uchiha-ran. Uchiha-ran asintió. Cuando las órdenes de la organización entran en conflicto con mis propias ideas, solo me priorizo. Si no estás satisfecho, puedes actuar ahora. No te preocupes, no me importa. Uchiha-ran también se giró hacia un lado, quedando cara a cara con Pain. Ambos dejaron de hablar y se quedaron mirándose en silencio. El aire se estaba haciendo cada vez más pesado. Conan sintió un poco de pánico. Dio un paso adelante, intentando calmar el ambiente. Hermana Conan, será mejor que te retires. Si el líder decide actuar, el poder del Rinnegan podría afectarte. Dijo de repente Uchiha-ran, luego continuó mirando a Pain. En cuanto a la primera pregunta, el plan de recolección de bestias de cola sin duda continuará. No solo comenzará, sino que también debemos acelerar el ritmo. Es un desperdicio que las bestias de cola caen en manos de otros. En lugar de permitir que esta poderosa fuerza se disperse entre varias naciones, provocando que todos se amenacen entre sí, ¿por qué no concentrar a las bestias de cola? De esta manera, solo yo puedo amenazar a los demás, y los demás ya no pueden amenazarme a mí. Eso es lo que quiere decir el líder, ¿verdad? Pain no habló, solo miró a Uchiha-ran en silencio. A Uchiha-ran no le importó y le sorprendió. Pero hay un problema. Incluso si consigues las 9 bestias de cola, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Por qué crees que tenerlas te permitirá traer la paz a este mundo? Si has estudiado historia, deberías saber que, en la época en que las 9 bestias de cola aún no estaban completamente controladas por los humanos, las 5 grandes naciones luchaban sin cesar, y los clanes ninja también se masacraban constantemente. ¿Por qué crees que con las bestias de cola en tus manos, otros mantendrán la paz obedientemente? Líder, estás subestimando la naturaleza humana. Mientras haya conflictos de intereses, el mundo ninja nunca estará en paz. Entonces, ¿puedes traer la paz al mundo ninja? El dolor finalmente preguntó. En este punto, si todavía no podía entender la implicación detrás de las palabras de Uchiha-ran, realmente sería una idiota.
No me atrevería a decir que tengo una certeza absoluta, pero hay una gran probabilidad de que se pueda hacer. ¿Podrías decirme lo que piensas?, dijo Pain. Por supuesto. Mi idea es muy simple. Unificar a todas las naciones y establecer un imperio que abarca todo el mundo ninja. Uchiha Ran colocó sus manos en sus caderas, mirando las montañas distantes, y dijo con buen ánimo. El dolor levantó ligeramente las cejas. Conan se cubrió la boca con sorpresa. La guerra constante entre las grandes naciones, dicho sin rodeos, se debe a la distribución desigual de los beneficios. La Tierra del Fuego ocupa las mejores tierras y posee la mayor riqueza. Otras naciones observan con envidia y, naturalmente, quieren una parte. La Tierra del Fuego no está dispuesta, así que la guerra es la única opción, y el ganador se lo lleva todo. Simplemente, desde siempre, el ganador ha sido la Tierra del Fuego. Pero si pudiéramos establecer un imperio unificado, eliminar las divisiones nacionales originales y permitir que los ciudadanos del imperio elijan dónde establecerse libremente, con la tierra existente de la Tierra del Fuego, alimentar a todo el mundo ninja no sería un problema. Sé lo que quieres decir. ¿Quieres decir que la comida podría no ser suficiente? Es muy simple. Reunir científicos, desarrollar mejores semillas, herramientas agrícolas y técnicas agrícolas más científicas, y hacer todo lo posible para aumentar la producción de granos. Alimentar a esta gente no es ningún problema. En cuanto a quienes viven en zonas remotas y empobrecidas, simplemente denles más dinero. Yo lo llamo pago por transferencia. La riqueza se concentra en lugares prósperos, por lo que debemos encontrar maneras de extraerla y distribuirla entre los ciudadanos de zonas remotas, permitiéndoles tener más dinero para comprar alimentos. Además, el imperio puede elaborar planes integrales, concentrando esfuerzos en el desarrollo de las zonas empobrecidas, el desarrollo del turismo y el desarrollo de la industria. En resumen, hay muchas maneras, pero el requisito previo es eliminar las barreras originales. Solo cuando una voluntad firme pueda tomar las decisiones finales, se podrán resolver verdaderamente los problemas anteriores. Y no solo confiar en unas cuantas bestias con cola, o en ese par de Rinnegan. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Uchiha Ran mientras decía esto suavemente. Conan inmediatamente miró a Pain, temiendo que Pain perdiera el control. Y Pain, su expresión realmente parecía mucho más fea. ¿Estás mirando hacia abajo a estos ojos? ¿Cómo podría? ¿Cómo me atrevería? Sin embargo, la verdad es que no me importa demasiado. El Rinnegan es ciertamente poderoso, pero un arma poderosa debe ser utilizada por la persona adecuada para desplegar todo su poder. Los Uchiha son el clan más antiguo del mundo ninja. Tenemos muchos registros históricos, y en ellos se menciona al anterior poseedor del Rinnegan, que no era otro que el Sabio de los Seis Caminos. Y después de que el linaje del Sabio de los Seis Caminos se transmitió, los Uchiha heredaron los ojos del Sabio, aunque ahora han degenerado en el Rinnegan. Líder, probablemente no sea un Uchiha. Incluso si pertenece al linaje de otra rama del Sabio de los Seis Caminos, estos ojos no son del todo compatibles con usted. Tras poseerlos, ya debería haber experimentado esa presión aterradora y esa sensación de impotencia en su interior. Perdóname por ser tan directo, pero ni siquiera puedes controlar completamente estos ojos, así que ¿por qué debería tener miedo? Uchiha Ran miró a la otra parte con un toque de provocación. La atmósfera se volvió pesada una vez más, y esta vez, fue Uchiha Ran quien tomó la iniciativa de provocar. Hojas de papel comenzaron a volar desde el cuerpo de Conan. Conan, quédate atrás. Dijo Dolor sin girar la cabeza. ¿Dolor? Conan abrió los ojos con incredulidad. ¿Realmente iban a pelear? Esta es una orden. No regreses sin mi citación. La voz de Pain se volvió fría y severa. Miró fijamente a Uchiha Ran. En esos Rinnegan púrpuras no había emoción, solo una fría intención asesina. Escúchalo, hermana Conan. Quedarte aquí solo sería una molestia. ¿Y si no me atrevo a luchar cuando llegue el momento? Por una belleza tan deslumbrante como tú, me rompería el corazón si sufrieras la más mínima herida. Uchiha Ran coqueteó como siempre. Conan lo fulminó con la mirada, pero al final, obligado por la orden de Pain, tuvo que apretar los dientes y retirarse. Ahora somos solo nosotros dos. ¿Lo intentamos? Uchiha Ran se quitó el sombrero de Hokage, aflojó sus muñecas y dijo con una sonrisa.
Ignorando las prohibiciones de la organización, matando camaradas a voluntad y obstruyendo los planos de la organización, Uchiha-ran, mereces morir. El chakra comenzó a surgir en Pain. Uchiha-ran podía sentir claramente las aterradoras fluctuaciones de chakra de Nagato, ocultas tras su cuerpo. Como era de esperar del clan Uzumaki, su constitución es realmente formidable. Ni siquiera Kakashi, quien ya posee el ojo de Dios de la liberación Yang, puede compararse con Nagato en cuanto a volumen total de chakra. Cabe destacar que gran parte de la fuerza vital de Nagato fue drenada por la estatua de Gedo hace muchos años, y ahora, al tener que distribuir chakra a Pain, su propio chakra ya no está completo. Sin embargo, incluso en este estado incompleto, es más fuerte que Kakashi, lo que demuestra cuán aterrador es el chakra de Nagato. No es de extrañar que Uchiha Madara lo elija como guardián del Rinnegan. Si fuera cualquier otro, no podría alcanzar el nivel de Nagato. Eso suena muy bien, Pain. Cuando Kakuzu mató a sus camaradas, ¿lo detuviste? Probablemente no. Como líder de una organización, esa doble moral no sirve. Ay, error mío, no debería llamarte Pain. Mírame, mi cerebro. Deberías llamarte Nagato, ¿no? De repente, Uchiha-ran miró hacia una pequeña colina en la distancia. Las pupilas del dolor se contrajeron bruscamente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo supiste? Naturalmente, lo presentí. Si preguntas por el nombre, es simple. Este cuerpo es el de Yaiko, ¿verdad? Y hermana Konan, todas son exalumnas de Jiraiya. Solo necesitaba preguntar un poco, ¿es difícil averiguar su identidad? No lo olviden, soy el Hokage. Uchiha-ran sonrió. Pain observó a Uchiha-ran en silencio. Al segundo siguiente, tres figuras descendieron repentinamente del cielo. El camino Deva, el camino humano y el camino animal se lanzaron primero hacia Uchiha-ran. Uchiha-ran miró a su alrededor, sin usar el Mangekyō directamente, sino respondiendo con los tres Tomoe. Sharingan. Combinándolo con el exquisito Shuriken Jutsu estilo Uchiha, bloqueó con precisión sus movimientos. Inmediatamente después, formó sellos manuales para lanzar la liberación de fuego. Técnica de fuego de dragón. Un enorme dragón de fuego rugió, poniendo a prueba la capacidad de absorción del oponente. Como se esperaba, el camino Deva dio un paso adelante y absorbió fácilmente por completo al dragón de fuego. Es inútil. Dolor dijo fríamente. Al mismo tiempo, el camino animal invocó al perro de múltiples cabezas, al rinoceronte y al pájaro gigante, lanzando ataques simultáneamente desde el aire y el suelo. Uchiha-ran usó la habilidad del ojo divino de liberación de la tierra, levantando instantáneamente un pilar de roca bajo sus pies y saltando por los aires, esquivando la embestida del rinoceronte. Al mismo tiempo, condensó una lanza de tierra en su mano y la lanzó con precisión contra el pájaro gigante en el aire, obligándolo a retroceder. Dolor finalmente se mueve, extendiendo su mano hacia Uchiha-ran. Banzo Tenin. De repente llegó una fuerza de succión masiva. Uchiha-ran no esquivó ni evadió. En el momento en que fue atraído, su mirada se centró en el camino Asura que se aproximaba. El brazo del camino Asura ya se había abierto y un misil estaba a punto de ser lanzado. Kamui. En el momento en que el camino Asura disparó el misil, el espacio alrededor de su brazo se retorció y contorsionó al instante. El misil explotó frente a él antes de que pudiera despegar, destruyendo al camino Asura. En cuanto al propio Uchiha-ran, en el momento final antes de ser arrastrado al camino Deva, su cuerpo se volvió intangible. La vara negra del dolor atravesó su cuerpo, pero fue como si hubiera atravesado el aire. La expresión de dolor se oscureció levemente. El cuerpo de Uchiha-ran se solidificó en otro lugar. Espacio-tiempo Dmujutsu. Como era de esperar, también ha adoptado la habilidad de Uchiha Madara. Dolor se dio la vuelta y dijo fríamente. Para ser precisos, utiliza la habilidad de Uchiha Obito. Tú tampoco crees que sea Uchiha Madara, ¿verdad? El verdadero Uchiha Madara no sería de tan bajo nivel. Y después de escuchar lo que acabo de decir, deberías tener algunas ideas sobre cómo seguir tus ojos. Uchiha-ran dijo con una risita. Dolor guardó silencio. Nagato guardó silencio. Esta era la verdad que menos dispuesto estaba a aceptar. El hecho es que... tus ojos te los dio Uchiha Madara. Cuando eras muy joven, te trasplantó a su propio Rinnegan. ¿Te preguntas por qué te los dio? ¿Por qué? Como Nagato, quien posee la constitución del clan Uzumaki, ¿cuál crees que sea la respuesta?
Uchiha Ran continuó. Nagato, o mejor dicho Pain, no respondió, porque la razón ya estaba muy clara. No hace falta decir nada. Uchiha Madara pretendía utilizar su cuerpo para nutrir estos ojos. El Sharingan exige un cuerpo extremadamente exigente. Si no se es del linaje Uchiha, no solo no se puede liberar todo el poder del Sharingan, sino que además los ojos drenarán el chakra. Incluso alguien tan fuerte como Kakashi, con un solo ojo, ha reducido significativamente la duración de su combate. ¿Qué pasaría si fueran ambos ojos? ¿Qué pasaría si fueran reemplazados por el Rinnegan? Solo una constitución física del nivel de los Uzumaki o Senju apenas podría utilizar el poder del Rinnegan. Para una persona común y corriente, incluso si simplemente activara el Rinnegan sin usar ninguna habilidad, probablemente no duraría mucho. Después de pensar en estas preguntas, a Nagato solo le quedó una respuesta. Uchiha Madara tenía una conspiración, y él mismo era solo una parte de esa conspiración. Siguiendo esta lógica, quien afirmaba ser Uchiha Madara, que en realidad es Uchiha Obito, ¿conocía también el contenido de la conspiración? Entonces, sus interacciones posteriores con Nagato, así como el supuesto plan conjunto, fueron claramente una estafa. Tú, que venciste a esa persona, ¿qué más sabes? Dímelo y podrás perdonarte la vida. De lo contrario, no me quedará más remedio que buscar la respuesta en tu alma. Dijo Pain con frialdad, levantando nuevamente su mano derecha. ¿De verdad elige este camino? Al principio pensé que hablarías conmigo como es debido. Parece que vivir en una posición alta durante tanto tiempo te ha vuelto perverso. Adelante, busca la respuesta que buscas en mis recuerdos, si puedes. Uchiha Ran extendiendo sus brazos, la sonrisa en su rostro formó un marcado contraste con Pain. Uchiha Ran lanzó una provocación y Pain, por supuesto, no daría marcha atrás. Controló el camino Naraka para convocar inmediatamente al rey del infierno, preparándose para reparar el dañado camino Asura. ¿Cómo pudo Uchiha Ran permitirle tener éxito? El espacio se distorsionó y se enfocó una vez más, intentando enviar el camino Naraka a la dimensión Kamui. Esta vez, Pain actuó inmediatamente. Shinra Tensei. Una fuerza repulsiva masiva se derrumbó como un maremoto. Uchiha Ran activó nuevamente su intangibilidad. La fuerza repulsiva atravesó su cuerpo, volcando una gran área de tierra detrás de él, pero el propio Uchiha Ran permaneció completamente ileso. Originalmente, Kamui tenía un tiempo de recuperación de 5 segundos debido a su gran consumo de chakra. Incluso Obito, mitad Zetsu blanco, necesitaba tiempo para recuperar la parte que había usado. Además, Kamui supone una enorme carga física para quien lo usa. Kakashi es el mejor ejemplo de ello. Ni siquiera el propio Obito podía ignorar ese tipo de daño al usar Kamui. Pero el actual Uchiha Ran finalmente pudo decir que no tenía miedo. En cuanto a chakra, ya era extraordinario. El poder del linaje Uchiha no era una exageración. Ahora que poseía el poder de Hashirama, así como el corazón divino de liberación Yan, ya no necesitaba preocuparse por el daño físico. Un Uchiha que no tenía ningún miedo al daño y nunca sufría de falta de chakra, naturalmente usaba su Genjutsu sin restricciones. Uchiha Ran ahora podía comprimir el tiempo de recuperación de Kamui a casi cero, lo que significaba que, hasta cierto punto, podía mantener la intangibilidad de forma permanente, algo que Obito nunca podría lograr. Por lo tanto, cuando Shinra Tensei atacó, ni siquiera pudo molestarse en esquivarlo, dejando que la onda expansiva recorriera su cuerpo, pero fue imposible que le causara el más mínimo efecto. La expresión de Pain se volvió cada vez más sombría. El camino humano de repente lanzó un ataque furtivo desde el flanco, intentando agarrar a Uchiha Ran y extraer su alma. Justo cuando su mano estaba a punto de tocar a Uchiha Ran contraatacó directamente con un fuerte golpe imbuido con liberación Yang. Chakra. La inmensa vitalidad y poder no solo lo hicieron volar, sino que también anularon instantáneamente su habilidad para extraer almas, y sintió un dolor abrasador en el brazo. Esto es. Las pupilas del dolor se contrajeron ligeramente. ¿El título sintió dolor? ¿Qué clase de poder es este? Al mismo tiempo, Uchiha Ran podía sentir claramente el poder supresor de los Shinigami a nivel del alma. Estos poderes que intentaban jugar con las almas eran naturalmente contrarrestados en su presencia. La batalla continuó. Mientras el camino Deva fue enviado a volar, el camino Deva se precipitó frente a Uchiha Ran, intentando absorber su chakra.
Uchiha Ran presionó una mano contra el suelo, y una columna de roca surgió repentinamente. No fue un ataque con chakra, sino un impacto puramente físico que hizo volar al camino de Ba. El poder elemental impulsado por el ojo de Dios parecía no ser completamente idéntico al chakra, lo que hacía que la absorción del camino de Ba fuera lenta e ineficiente. Inmediatamente después, Uchiha Ran creó un escudo de jade que flotó alrededor de su cuerpo, bloqueando fácilmente la embestida de la bestia invocada del camino animal. El continuo fracaso de sus ataques hizo que Pain se diera cuenta de lo problemático que era su oponente. Flotó en el aire, mirando hacia Uchiha Ran desde un punto elevado. Por poder obligarme a usar esto, eres digno de elogio. Siente dolor. CHM Shinra Tensei. Esta vez, el alcance de la fuerza repulsiva fue enorme, cubriendo todo el campo de batalla. Uchiha Ran no eligió activar la intangibilidad esta vez. En cambio, llevó su poder divino de atributo roca al límite, combinándolo con el inmenso poder del corazón de Dios de atributo fuego. 100 fases de roca madre, llama ardiente eterna. Una barrera de roca colosal, con incrustaciones de patrones de llamas ardientes, se elevó del suelo como el monte Buzou de la mitología. La aterradora fuerza repulsiva de Shinra Tensei chocó violentamente con la enorme barrera de roca y fuego, emitiendo un rugido ensordecedor. Las rocas se desmoronaban constantemente y eran reparadas constantemente por Uchiha Ran, mientras que las llamas parpadeaban salvajemente bajo la fuerza repulsiva pero nunca se extinguían. Finalmente, la fuerza repulsiva cesó. Aunque la enorme barrera estaba destruida, se defendió con éxito de esta versión mejorada de Shinra Tensei. Esta escena superó con creces la comprensión del dolor. Esta era casi su carta de triunfo. Solo había usado esta escalada de Shinra Tensei en la obra original, al atacar la aldea de Konoha, y de un solo golpe casi la arrasó. Sin embargo, en ese momento ni siquiera podía destruir una sola pared de roca. Tras la pared de roca, solo quedaba una pequeña parte intacta, y Uchiha Ran estaba allí de pie. Más lejos, a una distancia visible, había aparecido un cráter gigante en el suelo. Pain ya tenía la premonición de que no podría ganar, pero aún así decidió usar su movimiento final. Entonces, ¿qué tal esto? Chibaku Tensei. Juntó sus manos y luego las separó, y en su palma apareció un núcleo negro, que luego arrojó al cielo. Al segundo siguiente, una enorme fuerza gravitacional comenzó a arrastrar todo lo que estaba en el suelo. Uchiha Ran miró la esfera negra en el cielo y levemente. No eligió contraatacar con un movimiento exagerado, sino que levantó ligeramente su mano derecha, apuntando a ese núcleo. Tu sello definitivo, su núcleo no es más que un punto defectuoso. Frente a Kamui, no tiene sentido. Super Kamui. Esta fue la primera vez que Uchiha Ran utilizó este movimiento. Después de inyectar Senjutsu Chakra y la máxima liberación Yang Chakra, el poder de Kamui podría romper fácilmente sus límites originales. Al activar Sunjutsu, el espacio alrededor del núcleo negro en el cielo comenzó a girar y distorsionarse violentamente. El núcleo negro intentó resistirse, pero fue en vano. Finalmente, en medio de un vórtice giratorio, el núcleo negro fue desmontado y disuelto, y finalmente completamente desterrado a la dimensión Kamui. Además, debido a la singularidad del poder espacial, el núcleo se rompió en innumerables partículas de chakra, que luego se fusionaron en toda la dimensión diferente, disipándose sin dejar rastro. Afuera, las rocas gigantes que acababan de condensarse perdieron su gravedad una tras otra y cayeron del cielo, como una lluvia de piedras. Todo el dolor dejó de moverse. Pain aterrizó lentamente, mirando a Uchiha Ran, con su Rinnegan lleno de una expresión compleja. Los caminos Asura y Naraka habían sido desactivados, y los demás caminos también estaban muy dañados. Uchiha Ran permaneció de pie tranquilamente sobre las ruinas, rodeado por un tenue destello de jade, su Sharingan girando lentamente, su respiración constante. Claramente, no había usado toda su fuerza. Perdiste, Nagato. Uchiha Ran dijo suavemente. Tu dolor no puede traer la paz verdadera. Solo generará nuevo odio. Mírame. Tengo el poder de destruirlo todo, pero elijo caminar y presenciar. Un verdadero Dios no es un tirano que siembra el miedo, sino un guardián que comprende a todos los seres vivos y les da esperanza. Señaló su escudo de roca dorada y sus llamas ardientes. La defensa absoluta y la pasión por la creación, complementadas con el poder de conectar la vida con la muerte y el poder de otorgar vida. Mi mera existencia es una negación de tu filosofía.
El camino hacia la paz no es solo ese atajo desesperado tuyo. Punto punto punto. El dolor permaneció en silencio. Después de un momento. Ven a verme, Uchiha-ran, y tengamos una buena charla. Conan corrió rápidamente. Primero echó un vistazo al campo de batalla a lo lejos, luego observó nerviosamente a las dos personas que caminaban juntas. No te pongas nervioso, Conan. La batalla ha terminado, dijo Pain con expresión tranquila. Así es, hermana Conan, relájate. Fue solo un simple entrenamiento. Aunque gané por un pequeño margen, no importa. No nos peleamos, y Nagato está perfectamente bien ilesa, dijo Uchiha-ran con una sonrisa. Conan miró a Uchiha-ran conmocionada, luego a Pain. Al ver que Pain no lo negaba, su corazón se encogió lentamente. ¿Dolor perdido? ¿Nagato perdió? ¿El Rinnegan perdió? Pero inmediatamente después, un rayo de esperanza surgió en ella. ¿Significa esto que no tienen que ir a la guerra? Ella no quería perder más compañeros. La muerte de Yaiko ya le había causado un inmenso dolor, y ver a Nagato torturarse lentamente hasta llegar a un estado no humano hizo que su corazón doliera igual. Si alguien realmente pudiera cambiar la opinión de Nagato y llevar a elegir un camino diferente, Conan estaría muy feliz. Sin embargo, ¿realmente tenemos que ir al cuerpo principal? Conan miró a Uchiha-ran en silencio. Todavía no confiaba plenamente en él. Era normal, después de todo, no hacía mucho que se conocían. Durante mucho tiempo, Conan solo había conocido a Uchiha. Corrió a través de diversos informes de inteligencia. Durante ese tiempo, nunca había visto ni tenido contacto con Uchiha-ran. No fue hasta hace poco que apareció de repente, se unió a Katsuki y, no mucho después, el tercer Hokage renunció y se convirtió en la quinta generación. Con esta serie de eventos, Conan seguía confundida. Ahora, ir directamente a ver el cuerpo principal de Nagato, no sería demasiado arriesgado. No hay necesidad de preocuparse, dijo Pain con indiferencia. Así es, hermana Conan. Ya he sentido dónde está el cuerpo principal. Estas marionetas no pueden conmigo. Si quiero ver su cuerpo principal, sin duda podrá, así que preocuparse es inútil. La sonrisa de Uchiha-ran era un poco traviesa, dejando a Conan sin palabras. Los tres dejaron de hablar y avanzaron en silencio. Poco después, llegaron frente a un gran árbol en la cima de la montaña. El árbol se desintegró, revelando a Nagato dentro. Demacrado, sombrío, con muchas varillas negras clavadas en la espalda, estaba sentado en un enorme aparato parecido a una silla de ruedas. A pesar de pertenecer al clan Uzumaki, que poseía la vitalidad más vigorosa, su icónico cabello rojo ahora estaba muy apagado, igual que la vida de Nagato. Por fin veo a la persona real por primera vez. Así que te ves así. Un poco diferente del apuesto joven que describió Jiraiya. Dime, ¿qué demonios les pasó? Y a este, lo convertiste en una marioneta humana, pero debió ser tu compañero, ¿verdad? El llamado Yaiko. A Uchiha-ran no le importó en absoluto si sus palabras lastimarían a las dos personas frente a él. Habló sin rodeos. Afortunadamente, después de tantos años, los dos habían llegado a aceptar la muerte de Yaiko, o mejor dicho, habían aceptado la realidad y no se enojarían por una sola frase. Conan sospechó y explicó lentamente lo sucedido. Uchiha-ran sabía todo esto, pero aún así escuchó con mucha atención hasta el final. Creo que lo entiendo. En otras palabras, Nagato, la muerte de Yaiko y el trauma de la guerra te han hecho creer que el dolor es el único camino hacia la paz. ¿Crees que, al hacer que el mundo sienta el mismo dolor, puedes fomentar la comprensión y, por lo tanto, suprimir la guerra? Pero quiero decir que tu método es un ciclo ineficiente destinado al fracaso. Destruyes Konoha, tomas al nueve colas, y luego ¿qué? Otro Akatsuki nacerá del odio, intentando destruir tu aldea oculta de la lluvia. Recolectas bestias con cola, creas disuasión, y luego ¿qué? Te convertirás en el enemigo común y permanente de todas las aldeas ninja del mundo. Se unirán temporalmente por miedo, intentando derrocarte a toda costa. No puedes ser el oponente de todo el mundo ninja. Incluso si lo fueras, ¿a cuántas personas tendrían que matar para que quienes se te resistan se detengan por completo? ¿10.000? ¿100.000? ¿O 1.000.000? Al final, tu supuesto plan es simplemente reemplazar innumerables pequeños dolores con un dolor mayor. Este mundo seguirá girando en un ciclo de odio, sin conocer jamás la paz. Pero yo soy diferente. Mi método es simple, directo y eficiente.
Usaré un poder invencible para unificar a todas las naciones del mundo ninja y abolir todas las aldeas ninja. De ahí en adelante, solo habrá un país, una voluntad y un conjunto de reglas en el mundo. Todo el poder militar estará bajo mi mando. Yo decidiré cómo se distribuirán los beneficios y cómo se formularán las reglas. La guerra será completamente eliminada porque toda la fuerza militar me pertenecerá. Si hay problemas internos, ya no será necesario resolverlos mediante guerras y misiones. Todos antiguos Kage, nobles, representantes de la plebe deberán sentarse a negociar bajo las reglas que él estableció. Mi gobierno se convertirá en la paz misma. Uchiha Ran dijo con inmensa confianza. En su vida anterior, esas palabras eran solo pensamientos. Carecía de la habilidad y las cualidades necesarias. Pero en esta vida, en cuanto a poder, casi lo alcanzaba. En cuanto a capacidad, en un mundo donde el gran poder se concentra en los individuos, ¿acaso importa la capacidad? Además, poseía el conocimiento y la sabiduría de otro mundo. Solo necesitaba copiarlos hasta cierto punto y luego modificarlos en ciertos aspectos. Era mucho más fácil que crear algo de la nada. Konan quedó impactada por su plan. Miró fijamente a Uchiha Ran, sin palabras, por un largo rato. Nagato, sin embargo, estaba muy tranquila, con una voz increíblemente fría. Absurdo. La paz de la que hablas no es más que un reino de terror construido sobre tu violencia. ¿Qué diferencia hay entre tú y yo? Cuando uses la fuerza para acallar todas las voces disidentes, te convertirás en el mayor dolor del mundo. Y en cuanto aparezca una grieta en tu gobierno, el odio acumulado se estallará al instante, haciéndote pedazos a ti y a tu imperio. Solo estás repitiendo el camino que yo he recorrido, pero te crees superior. A primera vista, ambos métodos presentaban similitudes, pues ambos buscaban tomar el poder mediante la fuerza. Pero, de hecho, los dos planos presentaban diferencias fundamentales. Uchiha Ran suena levemente. Tienes razón, tenemos similitudes. Ambos creemos que solo el poder absoluto puede acabar con este mundo caótico. Pero también tenemos diferencias fundamentales. El fin de tu poder es convertirte en una espada que se cierra sobre el mundo, usando el miedo eterno para mantener un frágil equilibrio. Y el fin de mi poder es destruir todas las estructuras del viejo mundo. Países, aldeas ninja, disputas sangrientas. Todo esto terminará, y entonces yo, directamente, remodelaré un nuevo mundo con mi voluntad. Uchiha Ran presionó los puños, mirando a Nagato con ojos penetrantes. El miedo es tu objetivo, mientras que es solo mi medio. El miedo es mi objetivo, mientras que para ti es solo un medio. Nagato masticó estas palabras suavemente. Así es, la piedra angular de mi gobierno es la fuerza, y nunca lo niego. Pero la superestructura de mi gobierno es el orden. Solo ven el lado donde creo dolor, pero se niegan a ver el resultado final donde elimina el dolor. ¿Y el odio? Claro que existirá. Pero todo odio puede dirigirse solo a mí. Y bajo el orden que establezco, la nueva generación vivirá en un mundo unificado y sin guerra desde su nacimiento. Décadas después, darán por sentada la paz y consideraron la era Sengoku pasada como historia antigua. El odio se irá disipando con el tiempo y la vida estable que yo os proporcionaré. Uchiha Ran sonriendo con confianza. Un engaño interesante. Pero ¿cómo puedes garantizar que tú mismo no te perderás en el poder? ¿Cómo puedes garantizar que tu sucesor no será un tirano? Solo estás usando la posibilidad de una persona para arriesgar el futuro del mundo entero. Y el dolor que le doy al mundo es una comprensión segura e inmediata. Nagato volvió en sí y replicó. No fue difícil escuchar que su corazón había vacilado. Comenzó a cuestionar la viabilidad de la ejecución específica, lo que había demostrado que había comenzado a considerar el plan de Uchiha Ran. En este punto, Uchiha Ran finalmente pudo lanzar el siguiente tema. Una rama de olivo, dándole a Nagato un puesto de supervisor que no podía rechazar. Por eso te necesito. Él dijo. Esta frase fue sin duda una bomba, completamente inesperada para Nagato, y lo sacudió profundamente. ¿No cree firmemente que la naturaleza humana es malvada y que la paz es ilusoria? ¿No quieres ver si me pierdo y si mi imperio se derrumba desde dentro? Entonces ven y preséntalo con tus propios ojos. Ponte bajo mi mando, no como subordinado, sino como supervisor. Usa tu Rinnegan para examinar cada uno de mis movimientos, de cerca y sin cesar. Si realmente me convierto en un tirano, si mi sistema desarrolla las grietas que predijiste, entonces podrás intentar derrocarme de nuevo usando tus métodos.
Esta es también una oportunidad para verificar su teoría desde un ángulo diferente. ¿Elegirás esconderte como un dios fracasado y continuar tramando terror, o serás el supervisor de la orden de un potencial salvador? Haz tu elección, Nagato. ¿Permanecerás inmersa en el dolor del pasado o verás un futuro diferente con tus propios ojos? Ganar a Nagato fue el resultado de que Uchiha-ran pensara durante algún tiempo. De hecho, según sus pensamientos iniciales, definitivamente tenía que tomar el Rinnegan de Nagato. No había necesidad de que unos ojos tan poderosos permanecieran sobre Nagato. Pero luego pensó de nuevo, si realmente hiciera eso, Conan seguramente lo odiaría hasta la muerte, y sería difícil hacer esto y aquello con ella en el futuro. Bueno, es broma. La razón más fundamental fue que descubrió que aparentemente no necesitaba el Rinnegan de otra persona. Tenía sus propios ojos. El corazón divino de la liberación del Yang ya le aseguraba que no tendría que preocuparse por consumir el poder ocular. Mientras obtuviera el corazón divino de la liberación del Yin, fácilmente podría abrir sus ojos al Mangekyō o incluso al Mangekyō eterno. Entonces, con el Yin y el Yang combinados, ¿no sería maravilloso ascender al Rinnegan? La esencia del Rinnegan es en realidad el poder de los 6 caminos, y el poder de los 6 caminos, en pocas palabras, es la máxima fuerza vital y energía mental. Los cuerpos del clan Otsutsuki son realmente excelentes. Desde el Tsutsuki Kaguya hasta el sabio de los 6 caminos, y luego hasta los posteriores Senju y Uchiha, incluso con una línea de sangre muy debilitada, aún pueden producir monstruos de fuerza vital como Senju Hashirama y usuarios de Mangekyō superpoderosos como Uchiha Madara. Pero por el contrario, incluso si no es el linaje Tsutsuki, si realmente hay alguien que puede elevarse al extremo en los atributos Yin y Yang, elevándose a la cima de este mundo, entonces inevitablemente poseerá el poder correspondiente. Incluso si ya no es el Rinnegan o el cuerpo sabio, inevitablemente nacerán otras existencias del mismo nivel. Por lo tanto, obtener este par de Rinnegan ya no tiene mucho sentido, a menos que Nagato esté decidido a oponerse a él hasta el final. En ese caso, por el bien de la gran causa de la unificación, definitivamente mataría a Nagato y le arrebataría los ojos. En cuanto a Conan, esas preguntas ya no tendrían que considerar. Aún más extremo, con la fuerza actual de Uchiha-ran, ¿podría controlar a Nagato activando Kotoa Matsukami? Ciertamente hay dificultad, y es grande, pero el resultado final definitivamente sería su victoria. Kotoa Matsukami es el genjutsu supremo que modifica la voluntad. No controla directamente el chakra ni el cuerpo, sino que actúa sobre la fuente de conciencia del objetivo, inscribiendo directamente nuevas órdenes subyacentes. El Kotoa Matsukami ordinario tiene tiempos de reutilización y límites de chakra, pero en manos de Uchiha-ran, estas restricciones han dejado de existir hace mucho tiempo. Por lo tanto, en última instancia, Kotoa Matsukami representa el máximo poder de la mente. El Rinnegan es diferente. Es el Genjutsu supremo que controla la vida, la muerte y la gravedad. Se centra más en la manipulación de la materia y la energía, representando el poder supremo del cuerpo y la energía. Aunque el Rinnegan posee una resistencia extremadamente fuerte al Genjutsu ordinario, el Kotoa Matsukami y el Genjutsu ordinario, o incluso el Mangekyō general, no tienen el mismo nivel dimensional de habilidad. Por supuesto, en última instancia, es porque el propio Uchiha-ran es lo suficientemente fuerte. Primero, la bendición infinita de la liberación de chakras y yang, este punto es crucial. La razón por la que Kotoa Matsukami tiene un tiempo de recuperación de hasta una docena de años es que la cantidad de chakra y energía mental que consume es astronómica. Usarlo una vez requiere mucho tiempo para recuperarse. Pero en las manos de Uchiha-ran, el chakra casi infinito y lleno de fuerza vital proporcionado por el corazón divino de liberación Yang es suficiente para reponer instantáneamente y superar con creces los requisitos para activar Kotoa Matsukami. El daño ocular también puede repararse con la liberación Yang del corazón divino. Esto significa que la intensidad y el poder penetrante del Kotoa Matsukami que desata serán cientos o miles de veces superiores a los de Shisuyo Danzo. Luego está el recién adquirido poder de Shinigami. El Kotoa Matsukami actúa sobre la voluntad, y esta está estrechamente conectada con el alma. Uchiha-ran, habiendo incorporado el Shinigami del sello de la muerte del segador, poseía efectivamente una autoridad extremadamente alta sobre las leyes del alma. Esto equivale a proporcionar el nivel más alto de privilegios de administrador para la clave que es Kotoa Matsukami, lo que le permite eludir muchos mecanismos de defensa basados en el alma. Incluidas las capacidades de defensa pasiva del Rinnegan.
No lo hizo principalmente porque no tenía prisa. Creía que, tras librar una batalla, Nagato consideraría cuidadosamente su plan. Si Nagato fuera realmente terca, no sería demasiado tarde para actuar entonces. Nagato realmente estaba en silencio. Admitió que la sugerencia de Uchiha-ran era muy atractiva, especialmente porque el plan de la otra parte realmente tenía posibilidades de éxito. Entonces, ¿debería realmente intentar seguir ese camino? Nagato cayó en un pensamiento profundo. Conan lo miró, luego a Uchiha-ran, y finalmente tomó una decisión. Nagato, ¿puedes escuchar mis pensamientos? Nagato, ¿puedes escuchar mis pensamientos? De repente Conan habló. Este tipo de escena era extremadamente inusual. Conan siempre había dado la impresión de ser una mujer que siempre decía sí a todo. Básicamente, todo lo que Nagato decía era definitivo, y casi nunca lo contradecía. Pero esta vez, ella tomó la iniciativa. No solo Uchiha-ran se sorprendió, sino que incluso el propio Nagato quedó desconcertado. Entonces deberías tener una buena charla con él. Los dejaré a los dos un rato. Uchiha-ran sonriendo y se dio la vuelta para alejarse. Si pudiera persuadir a Nagato a través de Conan, no estaría mal. Al menos, sus posibilidades de someterla serán mayores. Si al final no lo lograba, no sería demasiado tarde para considerar usar Koto Amatsukami. Uchiha-ran se fue y solo Conan y Nagato permanecieron en la escena. ¿Qué quieres decir? Si es para convencerme de que me rinda, no te molestes. Nagato habló primero. Conan se dio la vuelta y miró a la inexpresiva Nagato. Su voz era tan suave como siempre, pero tenía una firmeza poco común y determinada. Nagato, lo que dijo, algunas partes son realmente correctas. Conan era muy inteligente. Empezó expresando con mucha cautela un acuerdo parcial en lugar de aceptarlo todo, evitando así irritar a Nagato. Si seguimos por este camino, ¿cuál será el final? Recoger todas las bestias con cola, iniciar guerras contra las grandes naciones, y luego convertirnos en el enemigo del mundo entero. ¿Podremos nosotros, y la aldea oculta de la lluvia, resistir el contraataque del mundo entero? Quizás, tal como dijo, sea un ciclo sin fin. Conan analizó la situación actual desde la perspectiva más pragmática, señalando los enormes riesgos y la insostenibilidad del plan actual. Este era un problema que ella, como pragmática, consideraría primero. Nadie puede ir contra el mundo entero. Uchiha Madara no podría, y naturalmente, Nagato tampoco podría. No niego tu sueño, ni el de Yaiko. Anhelamos la paz más que nadie. Pero Nagato, mírate a ti misma. Conan miró a Nagato con dolor, observando su actual apariencia demacrada y marchita, su corazón dolía en oleadas. Para mantener los 6 caminos del dolor, para ejecutar el plan, tu cuerpo ya está al borde del colapso. No intentes mentirme, Nagato. Aunque siempre has dicho que estás bien, sé muy bien que tienes problemas, y los problemas ya son muy graves, Nagato, hemos llegado tan lejos y nos hemos sacrificado tanto. Quizás ahora sea el momento de detenernos y considerar otras posibilidades. El núcleo de su persuasión no era cuánta razón tiene Uchiha-ran, sino cuán cansados estamos y cuánto necesitamos un camino que pueda ser más fácil. Esta era la verdadera y profunda preocupación por la salud personal de Nagato. Y él es realmente muy fuerte, Nagato. Deberías saber mejor que yo que ya es tan poderoso que no podemos resistirlo. Si seguimos luchando, no habrá más resultado que el sacrificio. Yaiko se sacrificó para que pudiéramos vivir, yo tampoco quiero verte. Mencionar a Yaiko fue la carta del triunfo definitivo. Contrastar el sacrificio sin sentido con el valioso sacrificio de Yaiko tocó inmediatamente el punto de dolor y debilidad más profundo en el corazón de Nagato. Conan. Un destello de dolor cruzó los ojos de Nagato. La muerte de Yaiko fue el obstáculo que más le costó superar en su corazón. Estaban claramente a punto de triunfar, claramente a punto de ganar, pero Yaiko cayó justo antes de la victoria. Fue precisamente por la muerte de Yaiko que Nagato se decidió a hacer que el mundo ninja sintiera dolor, para que esas personas nunca más se atrevieran a iniciar guerras casualmente. Pero inconscientemente, había descuidado a Conan, quien había estado a su lado todo el tiempo. Porque Conan era realmente demasiado extraña. ¿Y si alguien dijo que carecía de presencia? Ella era Lord Ángel, al lado de Nagato todos los días. ¿Y si alguien dijera que tenía presencia? Nagato casi nunca consideró los pensamientos de Conan en su vida diaria.
Quizás esto también se debió a que Conan rara vez expresaba sus propias opiniones. Con el tiempo, Nagato se había acostumbrado a que Conan no expresara su posición. Ahora que de repente declaró su posición, Nagato se dio cuenta del mayor problema que había tenido en mucho tiempo. Yahiko ya estaba muerto, pero Conan seguía viva. ¿Y si Conan también moría? ¿Y si moría por su imprudencia? El vínculo entre los tres era el mismo. La muerte de Yahiko le provocó dolor, así que ¿qué pasaba con Conan? ¿Acaso no merecía que la tomara en serio? Esta serie de preguntas surgieron desde el fondo del corazón de Nagato casi simultáneamente, dejándolo atónito allí mismo. Conan no se dio cuenta de esto y continuó hablando consigo misma. Dijo que te dejara observar. Esta, podría ser una oportunidad. No necesitamos creerle de inmediato. Podemos simplemente hacer lo que dijo y observarlo. Si su camino es falso, si finalmente pierde el poder y se convierte en un tirano, para entonces, no será demasiado tarde para que actuemos. Nuestros ideales no cambiarán, solo estamos cambiando nuestra forma de esperar. Estas palabras encontraron un consuelo psicológico perfecto tanto para ella como para Nagato. Esto no era rendirse, sino acechar y esperar. Esto preservó la autoestima de Nagato al máximo. Nagato, hace tiempo que no descansamos bien. Hazlo por mí, así podemos tomar un respiro, ¿de acuerdo? Esta fue casi la última súplica de Conan. Usándose a sí misma como razón, usando la palabra nosotros para unir sus destinos, esperaba conmover a Nagato y dejarlo relajarse un poco. Por supuesto, confío en tu juicio. Sea cual sea la decisión que tomes, estará a tu lado. Pero esta vez, espero que puedas considerar esta posibilidad. Por supuesto, Conan finalmente le devolvió el poder de decisión a Nagato, respetando el hecho de que él siempre había sido el que tomaba las decisiones, pero ella expresó claramente su propia inclinación. Nagato miró a Conan en silencio y, después de un largo rato, exhaló suavemente. Lo siento, Conan. Habló lentamente. Conan bajó los párpados y un destello de decepción cruzó sus ojos. Estos años han sido difíciles para ti, ¿no? Sin embargo, las palabras que Nagato dijo inmediatamente después fueron algo inesperados para Conan. ¿Nagato? Ella levantó la vista y lo miró con asombro. Lo sé, he sido demasiado obstinado estos años. Sé que no eres de los que disfrutan de los conflictos, pero por mi voluntad, te obliga a aficionarte a ellos. Tienes razón, deberías descansar, y además, Yahiko también debería descansar. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro demacrado de Nagato. Al instante siguiente, Pain, que había permanecido cerca, se tensó y se desplomó. Conan abrió mucho la boca. A partir de ahora, no es necesario que los 6 caminos luchen. Actuaré por mi cuenta. Apretó los dientes y sacó con fuerza las manos del dispositivo especial que había debajo de él. Nagato, ¿qué estás haciendo? Conan se horrorizó y corrió a detener a Nagato. No te muevas. Conan. Quédate ahí. Nagato gritó y Conan se detuvo instintivamente. Yo, voy a cambiar. ¿No es esto lo que siempre has querido ver? Así es, he sido cobarde y débil. No me atreví a enfrentar la realidad, y en mi corazón, solo esperaba que el tiempo se detuviera para siempre, pero el tiempo no se puede detener, y los muertos no pueden resucitar, debo seguir adelante. Nagato apretó los dientes, apoyó las manos a los costados y ejerció toda su fuerza para sacar sus piernas, poco a poco. En comparación con sus manos, sus piernas eran mucho más difíciles de extraer. Le costó mucho esfuerzo extraer las partes por encima de las rodillas. Para entonces, estaba empapado en sudor y su respiración se había acelerado muchísimo. Pero no hay necesidad de tener tanta prisa. ¿Tu cuerpo? Mi cuerpo está bien. Nagato interrumpió bruscamente a Conan, usando toda la fuerza que le quedaba. Ya que he decidido cambiar, lo haré a fondo. Prolongarlo no tiene sentido. Si voy a cambiar, empezaré ahora mismo. Dejó escapar un rugido bajo, ejerció su fuerza final y finalmente sacó sus piernas del dispositivo que estaba debajo de él. Entonces, Nagato se desplomó contra el dispositivo, completamente exhausta, jadeando en busca de aire. Aplausos, aplausos, aplausos. Se escuchó una ronda de aplausos. Nagato abrió los ojos para ver a Uchiha-ran. Uchiha-ran había escuchado los gritos de Nagato, por lo que caminó desde la distancia y vio de un vistazo que Nagato ya se había separado de ese enorme dispositivo. Felicidades.
Por fin has salido de ese caparazón de hierro y has recuperado tu libertad. Un verdadero motivo de celebración. No hay necesidad de sarcasmo. Si quieres hacer algo, esta es la mejor oportunidad. No tengo mucha resistencia, y de todos modos no puedo vencerte. Puedes usar mis ojos cuanto quieras. Dijo Nagato jadeando y con un tono poco amigable. ¿Cómo es posible? Te felicito sinceramente, Nagato. Eres un genio por poder usar el Rinnegan hasta tal punto, pero estar limitado por ti mismo es una lástima. Ahora que por fin te has liberado, te felizmente sinceramente. Uchiha Ran sonriendo y dio un paso hacia Nagato. Cuando estaba a unos 10 metros de Nagato, Konan le bloqueó el paso. Ella no habló, pero miró fijamente a Uchiha Ran, como si fuera a arriesgar su vida si él se atrevía a dar otro paso adelante. Uchiha Ran sonrió. Hermana Konan, ¿qué imagen tengo de ti? Verte así me pone muy triste. No permitiré que las últimas veces a Nagato. Aunque no soy rival para ti, definitivamente te detendré. Ella dijo con firmeza. Relájate, relájate. Ya dije que no pienso seguir lastimándolo. Además, si realmente lo lastimara, ¿vendrías a cenar conmigo? Me gustas desde hace mucho tiempo, y aunque solo fuera para hacerte feliz, no le haría nada a Nagato. O mejor dicho, quiero curarlo más. Uchiha Ran sonriente y le dio una palmadita a Konan en el hombro, ignorando el hecho de que se había puesto rígido, y pasó junto a ella. No fue hasta que se acercó a Nagato que Konan salió de su aturdimiento. Ella no tuvo tiempo de ser tímida y giró la cabeza rápidamente. ¿Tú, qué dijiste? Dije que puedo curar a Nagato. Uchiha Ran levantó su mano derecha y la presionó ligeramente contra las piernas marchitas de Nagato. Al segundo siguiente, una luz dorada brotó de su palma y una oleada de abundante fuerza vital se vertió silenciosamente en el cuerpo de Nagato. Entonces, las piernas de Nagato comenzaron a cambiar a una velocidad visible a simple vista. Primero, los músculos encogidos recuperaron su firmeza, los meridianos que habían estado inactivos durante años se recuperaron rápidamente, los frágiles vasos sanguíneos se fortalecieron y la sangre comenzó a fluir a sus piernas. Finalmente, la piel anormalmente blanca comenzó a desprenderse y rápidamente creció piel nueva. Todo esto fue presenciado por Nagato y Konan. Esto, ¿cómo es posible? No solo Konan sino incluso el propio Nagato quedaron sorprendidos más allá de lo creíble. Sus piernas se habían lesionado hacía muchos años cuando tuvo una reunión con Anzou. En aquel entonces, Akatsuki, que lideraba, era una organización incipiente, no como el aterrador grupo mercenario en el que se había convertido hoy. En aquel entonces, Akatsuki aún rebosaba de ideales y pasión, y Yaiko seguía siendo su líder. Se comprometieron a hacer de la Tierra de la Lluvia un lugar mejor, con la esperanza de que la Tierra de la Lluvia ya no fuera un campo de batalla para las grandes naciones. Así que trabajaron arduamente para reclutar a jóvenes con los mismos ideales. Mientras se apoyaban mutuamente, también ayudaban con entusiasmo a todos los que lo necesitaban. Ya se habían ganado una buena reputación en la Tierra de la Lluvia. Anzou, quien era el líder de Amegakure en ese momento, de repente propuso reunirse con ellos para discutir formas de cambiar juntos el status quo de la Tierra de la Lluvia. El grupo de jóvenes creyó que era verdad y acudió a la cita, solo para ser atacados por Anzou y Danzo Shimura. Konan fue capturado. Para salvar a Konan, Yaiko decidió sacrificar su propia vida, pero ese no fue el final. Anzou y Danzo Shimura estaban empeñados en destruirlos a todos. Al final, para salvar a Konan y preservar el cuerpo de Yaiko, un Nagato enloquecido invocó la estatua de Gedo y derrotó a los atacantes. Él mismo resultó gravemente herido en el proceso. Sus piernas fueron alcanzadas por una etiqueta explosiva, lo que provocó que quedaran paralizadas en el lugar, con meridianos cortados y músculos marchitos. Su espalda también fue perforada por docenas de varas negras de la estatua de Gedo, y su fuerza vital comenzó a drenarse continuamente. A lo largo de los años, no es que Nagato no hubiera pensado en curarse, pero todos los intentos habían fallado. Cada vez que usaba los 6 caminos del dolor para luchar, quemaba aún más su propia fuerza vital. En la historia original, eligió morir después de que Naruto lo calmara, pero la verdad era que incluso si no hubiera hecho nada en ese momento, probablemente no habría vivido mucho más. El clan Uzumaki posee una poderosa fuerza vital, pero no es inagotable. Incluso Senju Ashirama moriría, y mucho menos Nagato.
Por lo tanto, sus piernas y su espalda eran viejas heridas que Nagato era completamente incapaz de tratar, incluso con el Rinnegan. Pero ahora sus piernas realmente se habían recuperado y podía sentir claramente los cambios en ellas. ¿Es inútil? Nagato estaba extasiado en su corazón, pero su rostro no mostraba ninguna reacción. Aunque no sé qué método usaste, mi fuerza vital no se puede reponer. ¿No puedes ayudarme? No estés tan seguro. ¿No será solo un producto de la liberación Yin-Yang? Esto es mucho menos aterrador que eso. Uchiha Ran aparentemente levemente, de repente apareció detrás de Nagato, levantó su mano para agarrar las varillas negras en su espalda, y con un tirón de ambas manos, las arrancó con fuerza del cuerpo de Nagato. Junto con ellos voló una gran cantidad de sangre de color rojo oscuro. Nagato. Esta escena aterrorizó a Conan. Gritó y estaba a punto de correr para comprobar la situación, pero en cuanto se movió, 6 columnas de luz salieron volando de los alrededores y se estrellaron contra su cintura, deteniéndola por completo. No te muevas, hermana Conan. Si Nagato muere accidentalmente, la responsabilidad recaerá sobre ti. Uchiha Ran dijo con una ligera risita. Al mismo tiempo, una luz dorada emanaba de su mano derecha. El agujero sangriento en la espalda de Nagato y sus órganos internos dañados se recuperarán rápidamente. No solo eso, sino que Uchiha Ran también le dio pensativa un poco más de vitalidad, permitiendo que sus órganos severamente agotados recuperen una gran cantidad de esencia. Los ojos de Conan se abrieron de par en par al ver a Uchiha Ran extraer las varas negras de la espalda de Nagato, una a una. Cada vez, brotaba una gran cantidad de sangre negra, y Nagato no pudo evitar temblar. El intenso dolor le hizo fruncir el ceño y palidecer, lo que a Conan le dolió el corazón. Sin embargo, tras una cuidadosa observación, no fue difícil notar que aunque Nagato tenía dolor, su aura se hacía cada vez más fuerte. Conan solo se dio cuenta de esto cuando sacó la penúltima vara negra. Cuando se retiró la última varilla negra y se curaron las heridas, la expresión de Nagato se relajó de repente. Entonces, su cabello se volvió rojo brillante a una velocidad visible a simple vista, y su tez lucía mejor que nunca. ¿Cómo está? ¿Necesitas que te dé algo de chakra para absorber? Aunque no curará la raíz del problema, al menos te hará sentir un poco más tranquilo. Uchiha Ran preguntó con una sonrisa. La habilidad de absorción de chakra del camino de Va puede convertir el chakra absorbido en fuerza física. Sin embargo, este poder convertido no dura mucho. Incluso si Nagato no lo usa, desaparecerá pronto. Sin embargo, puedes hacerle sentir mucho más cómodo a corto plazo y fortalecer su cuerpo. HMPH, no es necesario. Sin embargo, Nagato no aceptó la propuesta. Incluso soltó un resoplido frío y desagradecido, y se levantó la túnica que llevaba colgada a la cintura, cubriéndose la espalda. De hecho, no le quedaba nada en la espalda. Estaba tan suave como nueva. Pero la sensación de tener las varas negras insertadas en todo momento era algo que probablemente no olvidaría ni en 10 años. Como quieras. Uchiha Ran sonriendo y chasqueó los dedos. Los rayos de luz que rodeaban la cintura de Conan se disiparon de repente. Ella tropezó de repente, pero estabilizó su cuerpo en el siguiente segundo y rápidamente corrió al lado de Nagato. Nagato, ¿tu cuerpo? Estoy bien ahora, Conan. Nagato dio una sonrisa amable. Al tratar con Conan, naturalmente no usaría la misma actitud que con Uchiha Ran. Además, había cobrado nueva vida y se había liberado de sus cargas mentales pasadas. Era una época en la que todo parecía mejorar. Milímetros, ¿eso es bueno? Conan se tapó la boca y sus ojos se llenaron de lágrimas. De repente volvió en sí, se giró bruscamente hacia Uchiha Ran y se inclinó profundamente ante él. Gracias, Ran. Muchas gracias. Oh, no hay necesidad de ser tan formal. Después de todo, somos camaradas, ¿no? En lugar de agradecimientos, si la hermana Conan aceptara cenar conmigo, sería aún más feliz. Incluso ahora, Uchiha Ran no se había olvidado de cenar juntos. En cuanto a cenar juntos, mejor olvidémoslo. ¿Qué tal si te doy algo de dinero? Conan habló con cierta timidez, con el rostro ligeramente sonrojado. Combinado con su sombra de ojos morada, desprendía un encanto único. Tengo todo el dinero que quiero. Nunca me falta, bueno, como no hay nada más, iré primero. Nagato, recuerda nuestro acuerdo. Te dejo ir esta vez y he curado todas tus heridas ocultas, así que debes dejar todo lo que hiciste y ser mi asistente en paz.
Eres considerada una figura destacada en el mundo ninja, así que no incumplas tu palabra. Uchiha Ran escuchó, activó Kamui y abandonó el lugar. Mucho después de que él se fuera, Nagato y Conan recuperaron el sentido al mismo tiempo. Nagato, ¿está realmente bien ahora? Conan preguntó nerviosamente. Por supuesto que ahora me siento muy bien, mejor que nunca. Nagato asiente. No estaba mintiendo. Era la verdad. Especialmente después de que le quitaron esas varas negras, pudo sentir claramente que su vitalidad se recuperaba rápidamente. La constitución del clan Uzumaki era simplemente ridícula. Mientras esos productos de la liberación Yin-Yang permanecieran en su cuerpo, aunque fuera un solo día, su vitalidad se agotaría y no se detendría hasta su muerte. Sin mencionar que tenía que recurrir a los 6 caminos del dolor para luchar, lo que básicamente significaba usar su vida como combustible para arriesgarla. ¿Era posible simplemente sacar las varas negras? Ahora parecía posible, pero sin Uchiha Ran proporcionándole vitalidad extra, no podría haberlo hecho él mismo. Porque una vez que se le quitaban las varas negras, sus órganos internos se dañaban inmediatamente, lo que provocaba un sangrado abundante y luego la muerte. En cuanto a por qué no luchó contra sí mismo y por qué tuvo que crear los 6 caminos del dolor, las razones eran bastante complejas. Primero, sus piernas sufrieron un trauma severo. El clan Uzumaki solo poseía una constitución extraordinaria, sin la capacidad de curarse sin medicamentos. Una vez que el daño excedía cierto nivel, no podía curarse mediante la recuperación natural de sus cuerpos. Además, la mayor parte de su vitalidad había sido drenada por la estatua de Gedo, lo que dificultaba la recuperación de sus propias heridas. Las piernas dañadas y la movilidad limitada fueron los problemas más directos. En segundo lugar, Yaiko era su buen amigo. Convertirlo en una marioneta también le dio a Yaiko una sensación de estar vivo. Por último, y lo más importante, necesitaba garantizar su propia seguridad. Creando 6 marionetas y luego ocultando su verdadero cuerpo en una torre desconocida, actuando remotamente a través de las marionetas de los 6 caminos. Esto significaba que, mientras su verdadero cuerpo no fuera expuesto, era invencible. Todos los enemigos solo atacarían a las marionetas. Esta era la forma definitiva de controlar el riesgo. Además, cada uno de los 6 títulos tenía sus propias habilidades únicas, lo que les permitía realizar múltiples tareas en diferentes ubicaciones simultáneamente, formando un escuadrón táctico perfecto con una ventaja de eficiencia que las acciones de una sola persona no podían igualar. Finalmente, hacer esto también creó un cierto elemento disuasorio psicológico. Un título que llevaba el título de Dios, inexpresivo, incapaz de sentir dolor y capaz de ser resucitado repetidamente, era mucho más misterioso e intimidante que un hombre marchito sentado en una silla de ruedas. En resumen, todas estas razones combinadas llevaron a Nagato al camino de mantener 6 marionetas mientras mantenía su verdadero cuerpo oculto. Pero ahora ya no necesitaba hacerlo. Como había decidido cambiar su camino y presenciar si el camino de Uchiha Ran podía tener éxito, continuar ocultándose detrás de escena no tenía sentido. Además, Uchiha Ran ya lo había curado. El Nagato actual se encontraba en su estado más perfecto. Había dominado por completo el Rinnegan y su vitalidad se recuperaba constantemente. Con un poco más de tiempo, podría demostrar realmente el aterrador poder del Rinnegan. Konoha año 60, día de Año Nuevo. ¡Feliz Año Nuevo! En el techo del edificio Okage, Uchiha Ran sonrió y levantó su copa de vino. Frente a él estaba todo el equipo de liderazgo de la aldea de Konoha, así como aquellos cercanos a él. Uchiha Izumi, Tsunade, Runai, Shizune, Uchiha Shizuka, Uchiha Ayatsuki, Uchiha Kyoko, Aku, Uchiha Dan, Uchiha Akira, Uchiha Hidehiko y Uchiha Shin. Jiraiya, Nara Shikaku, Inoichi Yamanaka y Kakashi Atake. Por supuesto, también estaban presentes los principales jefes de los distintos departamentos, pero sus puestos estaban relativamente en la periferia. El verdadero núcleo estaba formado únicamente por los mencionados anteriormente. En el nuevo año, todos siguen trabajando duro para convertir Konoha en un lugar aún mejor. Sí. El grupo de personas levantó sus copas al mismo tiempo. Después del banquete, Uchiha Ran regresó a su oficina. Okage-sama, mañana se inaugura oficialmente la Universidad de Konoha. Los presentes esperan que pueda asistir personalmente a la ceremonia de inauguración. Shizune colocó un documento frente a Uchiha Ran y habló en voz baja.
Ahora era la secretaria a tiempo completo de Uchiha Ran. Bueno, la clase de secretaria que todos conocemos, la que se encarga de los asuntos del jefe durante el día y. Ejem. En resumen, desde que ambos establecieron una relación física, Shizune permaneció al lado de Tsunade un tiempo más antes de que Uchiha Ran la secuestrara para servirle como su secretaria dedicada. Su puesto original como directora del hospital de Konoha había sido transferido a Uchiha Kyoko. Aunque Kyoko había cambiado de carrera a mitad de camino, era verdaderamente talentosa, y nadie cuestionaba su capacidad. Incluso si solo fuera un trofeo, era un trofeo de la familia Uchiha, un trofeo de la casa del Hokage. Durante los últimos 3 años, los de abajo ya habían descubierto el estilo del Hokage ad generación. Dicho de otro modo, comparado con los 4 Hokage anteriores, Uchiha Ran era el más poderoso. Cualquiera que se atreviera a oponerse a él podía esperar que su vida se viera dificultada. Si se atrevían a oponerse aún más, solo podía esperar la muerte. Después de todo, en cuanto el quinto Hokage aumentó el cargo, mandó ejecutar a toda la familia del tercer Hokage. Bueno, aunque la explicación oficial era que el tercero había detonado la pólvora almacenada en la prisión, provocando una explosión masiva. Pero el alto mando de Konoha sin duda sabía la verdad. Aunque no la supiera, podía adivinarla. El tercero había orquestado la masacre del clan Uchiha. Ahora que un Uchiha estaba en el poder, si no mataba a toda tu familia, se suponía que debías mantenerte aquí durante las vacaciones. No había tal lógica. Así, Uchiha Ran, como quinto Hokage, era el Hokage más poderoso de la historia, incluso más que el primer Hokage. Pero, al mismo tiempo, era muy fácil dialogar con él. Siempre que no se tratara de un error de principios ni se le contradijera deliberadamente, incluso si alguien se oponía a una política determinada pero podía aportar argumentos sólidos, el Hokage lo aceptaba con agrado y no dudaba en ascenderlo. Por lo tanto, los sentimientos de todos hacia el quinto Hokage eran actualmente una mezcla de amor y miedo, pero en general, había más partidario, una abrumadora mayoría. De vuelta a Shizune, tras 3 años como secretaria, se había vuelto cada vez más competente en su trabajo, y Uchiha Ran se había adaptado por completo a su presencia. Sin ella, su eficiencia laboral seguramente se vería considerablemente reducida. ¿Y la gente de abajo? ¿Y Runai? Como ministra de Educación, ¿por qué no entregó el documento personalmente? ¿Por qué les pidieron a ustedes que lo transmitieran? Uchiha Ran reconoció el documento y habló con fingida insatisfacción. ¿De verdad no sabes por qué, mi querido Okage-sama? Shizune se subió las gafas y habló sin expresión alguna. La expresión de Uchiha Ran se puso rígida cuando inmediatamente recordó sus ridículas payasadas de hacía unos días. En ese momento, simplemente tuvo un lapsus de juicio, pero ¿quién podría culpar a Runai por no decir nada? Pensó que, como babosa, no le importarían asuntos tan triviales. ¿Quién habría imaginado que, después de unos años, Runai se volvería cada vez más humana? Ahora estaba haciendo un pequeño berrinche, y el documento que debería haber entregado terminó por un camino indirecto hasta llegar a la secretaría principal. Todo era por trabajo, ¿qué te pasa con esa mirada? ¿Eh? ¿Intentas rebelarte? Ven aquí, déjame castigarte como es debido. Uchiha Ran arrojó el documento al suelo y gritó con cara severa. Esta vez fue el turno de Shizune de ponerse rígido por completo. Aquí. Oye, no seas imprudente, hay Ambu por aquí. Shizune inmediatamente bajó la voz a un susurro, por miedo a ser escuchada por los demás. HMPH, ¿te has olvidado de mi Kinka Suigetsu? Si no quiero que oigan ni vean nada, no descubrirán nada. Ven aquí, Shizune, habla un rato conmigo. Uchiha Ran se reclinó y le hizo una señal a Shizune. La cara de Shizune comenzó a sonrojarse. Ella dudó, sin atreverse a dar un paso adelante. Al ver esto, Uchiha Ran se levantó inmediatamente y caminó hacia ella, le arrebató la carpeta y la arrojó a un lado, luego la abrazó en medio de su mirada de pánico. No, no. ¿No qué? ¿No te abrazo? ¿Debería soltarte entonces? ¿No me dejes ir? Eso está mejor así. Susurro, susurro. Planeo que prestas servicio en el Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Qué te parece? Ah, ¿otra reestructuración? Ha habido más de una docena de cambios en los últimos años. La gente de abajo tiene bastantes quejas. Claro que tienen quejas. Cuando se les quita una parte del poder, cualquiera tendría quejas. Pero no me importa.
Cualquiera que se atreva a oponerse puede venir y hablar conmigo directamente. A quienes no se atrevan, los ignoraré. Solo quiero saber qué piensan. Milímetros tilde yo no quiero ir. Ser secretaria es bastante bueno. Tú deberías dejar ir a otra. ¿En serio? Pero así tu talento quedaría enterrado, Shizune. No eres apta para tareas físicas, pero eres excelente manejando diversos asuntos administrativos. Lo sé desde hace mucho tiempo. Ser secretaria era solo para cultivar tu visión de conjunto. Conoces mis ideales. Ahora empezaré a dar pasos importantes. Tendrás muchas oportunidades para demostrar tu valía. Aprovéchalas y tendrás la oportunidad de convertirte en una de las personas más poderosas del futuro. Sería una lástima rendirse ahora. Realmente no me importa, en fin, deja ir a alguien más. Solo quiero estar a tu lado. No quiero nada más. Bien, entonces te escucharé, jeje, este conjunto es muy bonito. No importa cuántas veces lo vea, me encanta, sobre todo estas gafas. Realmente crean el ambiente. Sigues hablando de eso. Si no hubieras insistido en que me los pusiera, nunca lo habría hecho. ¿Qué sabes tú? Esta cosa es un acelerador de hombres. Más despacio tilde. Una nueva ronda de reformas en la aldea de Konoha comenzó una semana después. La oficina administrativa se dividió una vez más. Después de haber separado previamente el Ministerio de Finanzas y el Ministerio del Interior, ahora el Ministerio de Recursos Naturales queda separado. Los aldeanos se habían acostumbrado desde hacía mucho tiempo. Además, el aumento de departamentos implicó un aumento de puestos, lo que significaba que quienes originalmente no tenían posibilidades de entrar ahora tenían una oportunidad. Y a medida que estas personas ocupaban nuevos puestos, los que estaban más abajo ascendían naturalmente para cubrir las vacantes. Se logró una nueva ronda de flujo de personal y ascensos en Konoha. Salvo para la oficina administrativa, fue positivo para todos. Okage-sama se está pasando de la raya. No ha pasado tanto tiempo y ya ha desmantelado por completo el poder del Consejo de Asuntos de Estado. El señor Shikaku es considerado uno de sus primeros seguidores, así que ¿por qué no tiene agallas? En una pequeña taberna discreta, dos jóvenes estaban bebiendo y charlando. Uno de ellos estaba lleno de quejas, su boca se movía sin cesar a pesar de los aperitivos y el vino. Bastante. El señor Shikaku tiene sus propias ideas. Además, el Consejo de Asuntos de Estado se creó originalmente para ayudarnos a superar el caos inicial. Ahora que la aldea de Konoha se ha estabilizado por completo, el Okage-sama seguramente desmantelará el Consejo de Asuntos de Estado y lo dividirá en más departamentos. Además, ¿no lo dijo el señor Shikaku hace unos días? Todos en el Consejo de Asuntos de Estado serán reasignados, incluyéndote a ti. Entonces, ¿de qué te preocupas? El otro hombre tomó un sorbo de vino y habló tranquilamente. Naturalmente sabía por qué se quejaba su compañero. Debido a que el Consejo de Asuntos de Estado era anteriormente el departamento más grande de Konoha, manejando casi todos los asuntos grandes y pequeños, desde las finanzas de Konoha hasta el sustento de la aldea. El Consejo de Asuntos de Estado tenía la última palabra. No había pasado mucho tiempo, pero quienes estaban en el Consejo de Asuntos Estatales ya habían desarrollado la costumbre de menospreciar a todos, tratando a los de otros departamentos como subordinados. Al manejar asuntos gubernamentales, también competían constantemente por el poder. Quienes lo vieron con claridad habían planeado irse temprano, pues dada la personalidad del quinto Hokage, le era imposible permitir que el Consejo de Asuntos de Estado existiera a largo plazo. Una vez pasado el caos inicial, inevitablemente atacaría con uñas y dientes al Consejo de Asuntos de Estado. Solo aquellos que no podían ver con claridad, aquellos que estaban ávidos de poder y aquellos sin muchos antecedentes continuarían aquí. Bueno, él mismo fue el mejor ejemplo. Y luego estaba el señor Shikaku. Como jefe del Consejo de Asuntos de Estado, tampoco podía mudarse. Solo cuando el Consejo de Asuntos de Estado fuera completamente abolido, podría reubicarse. Simplemente no soporto las acciones de Okage-sama. El Consejo de Asuntos de Estado es tan importante, ¿cómo puede abolirlo así como así? Aunque quisiera, debería darles a todos suficiente tiempo para prepararse. ¿Cómo puede hacerlo así? Aboliendo un departamento pequeño cada 3 días y uno grande cada 5. Cuando el tercero estaba en el poder, esto nunca ocurriría. La persona que habló antes habló de nuevo.
Tan pronto como se pronuncian estas palabras, el compañero sentado frente a él cambió inmediatamente de expresión. Estás borracho. Vamos, te llevo a casa. Jefe, la cuenta. No me cansa, no estoy borracho, todavía, MMMPH. El resto de sus palabras fueron cortadas porque tenía la boca tapada. Los dos salieron rápidamente de la taberna. El dueño de la taberna observó sus espaldas alejarse con expresión vacilante. ¿De verdad no vamos a hacer nada? En las sombras, dos ninjas de la fuerza policial también estaban mirando las espaldas de estos dos. Déjenlos en paz. Déjenlos hablar. Esta es la orden del Hokage-sama. Un hombre de mediana edad, de aspecto tranquilo, dijo con voz profunda. Pero si esos rumores aumentan, afectará a otros aldeanos. ¿O es que el Hokage-sama finge? El ninja más joven miró tentativamente a su compañero. Hay gente que simplemente no soporta al quinto Hokage. Si me preguntas, antes el Hokage-sama era demasiado indulgente, dejando a algunos libres. Por desgracia, estas personas no solo no fueron agradecidas, sino que perdieron de vista su propio estatus y posición. De hecho, quieren imitar a Danzo Shimura e intentar destituir al Hokage-sama con los mismos métodos. Esperen, no les quedan muchos días buenos. El ninja de mediana edad dijo con una muñeca fría. Si hubiera sido hace 10 años, semejante conversación habría sido imposible. En aquel entonces, la policía aún pertenecía a los Uchiha. El conflicto entre los Uchiha y la aldea tenía una larga historia. Si alguien en público hablaba mal del Hokage, habría tenido suerte si el Uchiha no lo vitoreaba, y mucho menos se ponía de su lado. Pero ahora es diferente. Gracias a los ajustes de Uchiha-ran, toda la policía no solo ha vuelto a manos de los Uchiha, sino que también es más leal a ellos y al Hokage. ¿Alguien quiere imitar a Danzo? Bien. La policía lleva mucho tiempo queriendo ver algo de sangre, pero no ha tenido la oportunidad. Ahora que finalmente ha llegado esta oportunidad, quieren mostrarle a Hokage-sama su lealtad. Una semana después, se construyó una nueva ronda de división del Consejo de Asuntos de Estado. El gigante inicialmente inflado se había convertido, en tan solo unos años, en un pequeño departamento de apenas 100 personas. Y el grupo restante, junto con Nara Shikaku, formó la nueva oficina de la Secretaría. La función de la Secretaría era servir como el principal grupo de expertos de Uchiha-ran. Nara Shikaku era, sin duda, el secretario principal en todos los sentidos. A primera vista, su poder no se comparaba con el de cuando Uchiha-ran adquirió el cargo, pero su alcance era mucho mayor que antes. Anteriormente, tenía que enviar mensajes a través del Ambu para ver a Uchiha-ran, pero ahora podía simplemente empujar la puerta para abrirla y entrar. Lo más ridículo era que los jefes de los diversos departamentos que se habían separado aún dependían de Nara Shikaku. Como secretario principal de Konoha, Nara Shikaku seguía siendo una de las personas más poderosas de la aldea, con incluso más poder que antes. Lo que pasa es que la gente común no tenía muy claro estas cosas. Muchos ni siquiera entendían para qué servía realmente esta secretaría. En cuanto a Shizune, ella no pertenecía a ninguna organización. Ella reportaba directamente a Uchiha-ran como su secretaria personal. Durante el período en que el Consejo de Asuntos de Estado determinó su transformación, los rumores contra el quinto Hokage comenzaron a aumentar gradualmente entre la población de Konoha. Mucha gente se dio cuenta de que algo andaba mal, y algunos incluso acudieron a la policía con la esperanza de que controlaran la propagación de estos rumores. Cada vez que los ninjas de la fuerza policial se encontraban con una situación así, asentían y estaban de acuerdo, pero en realidad no hacían nada y en su lugar se quedaban sentados observando cómo los rumores fermentaban y se propagaban. Hasta la tercera noche después de establecida la oficina de la secretaría. Desalojar. Con la orden de Jiraiya, un gran número de ninjas se abalanzaron sobre el recinto del clan Mitokado, y gritos y sonidos de lucha inmediatamente resonaron desde adentro. No mucho después, la multitud se separó y dos ninjas obligaron a Omura Mitokado a llevar los brazos detrás de su espalda, escoltándolo ante Jiraiya. ¿Cuánto tiempo sin verte, asesor Mitokado? Jiraiya, tú, ¿cómo te atreves a enviar gente a atacar el complejo Mitokado? ¿Qué estás haciendo? Estás cometiendo un crimen. Omura Mitokado rugió. Sus gafas se habían caído hacía tiempo, varias heridas marcaban su cuerpo y su frente sangraba. ¿Qué hago? Al contrario, me gustaría preguntarle, ¿qué hace usted?
difundiendo rumores en secreto sobre Ukage-sama, difamando y socavando su autoridad, y conspirando con ciertos ninjas para resistir las reformas de Ukage-sama. Consejero Mitokado, ¿puedo interpretar esto como que no está dispuesto a ceder el poder que tiene en sus manos? Por sus propios intereses egoístas, ha ignorado a toda la aldea de Konoha. Selle sus puntos de presión y llévelo a esperar el juicio de Okage-sama. Jiraiya se burló mientras veía a Omura Mitokado y a los compañeros de su clan siendo enviados a prisión. Todo el clan Mitokado ha sido encarcelado. Esta noticia provocó revuelo en un pequeño círculo de personas. Aunque muchos sabían que Okage-sama eventualmente actuaría contra los leales a la generación anterior, nadie esperaba que, después de 3 años de silencio, actuara con tanta decisión. No le dio tiempo al clan Mitokado para reaccionar. Jiraiya lideró personalmente al equipo, con la policía y el Enbu desplegados simultáneamente. No solo el recinto del clan Mitokado estaba completamente sellado, sino que incluso aquellos miembros del clan que trabajaban, hacían negocios, viajaban o vivían fuera fueron capturados sin excepción. Cuando no actúa, está quieto. Pero cuando lo hace con el poder de un rayo. El prestigio y el poder del Hokage realmente son cada vez más fuertes. Nagato observó la reacción de Uchiha Ran todo el tiempo. Cerró los ojos y pensó un momento, luego se giró y caminó hacia el edificio Hokage. ¿Ya no miras más? Preguntó Conan, siguiéndolo. No hace falta. Lo he observado durante 3 años. Ya puedo juzgarlo. Nagato dijo lentamente. Él y Conan aún vestían los uniformes de Akatsuki, pero sus temperamentos y expresiones eran completamente diferentes a los de antes. Eran menos feroces y un poco más pacíficos. Hace 3 años, Uchiha Ran y Nagato pelearon, y la batalla terminó con la victoria de Uchiha Ran. Los dos conversaron. Uchiha Ran extendió una invitación. Nagato no aceptó ni rechazó la invitación, y decidió observar un rato primero. Esta observación dura 3 años enteros. 3 años le bastaron para ver claramente a una persona. Después de este período de observación, la imagen de Uchiha Ran en su mente se había fijado. Ambicioso, capaz y lleno de ideas. Bajo el gobierno de Uchiha Ran, la fuerza de la aldea de Konoha mejoraba constantemente. Tras la reforma del sistema educativo, más personas tuvieron la oportunidad de aprender, y el propósito del aprendizaje ya no se limitaba a convertirse en ninja. Desde la primaria hasta la secundaria y luego a la universidad, más de una década de escolarización y 2 carreras principales, las personas más aptas para ser ninjas fueron descartadas. Quienes no eran aptos para serlo accedieron a diversas profesiones. Aquellas industrias ordinarias abandonando el viejo modelo maestro-aprendiz. Todos tuvieron que recibir educación escolar desde una edad temprana. Esta educación sistemática no podría elevar el límite superior de una persona, pero podría estabilizar su límite inferior. Con el límite inferior de la aldea de Konoha aumentado, su fuerza general experimentó un cambio masivo. Los diversos departamentos gubernamentales adicionales también permitieron que la aldea de Konoha se alejara gradualmente del dominio de los hombres y comenzara a ingresar a una sociedad regida por la ley. La vitalidad social aumentó aún más, y la productividad se desarrolló en consecuencia. Aunque muchas cosas pudieron tardar varias décadas en dar resultados, siempre había algunas cuyos efectos se apreciaban en tan solo 3 años. Además, Nagato no era tonto. Simplemente tenía una visión limitada y, al principio, no podía ver más ni percibir el panorama general. Ahora, después de haber observado la aldea de Konoha durante 3 años, midieron seriamente todos los decretos de Uchiha Ran desde su propia perspectiva. Ahora finalmente había llegado a su propia respuesta. La aldea de Konoha probablemente no volvería a caer durante su vida. No solo no decaería, sino que, con el paso del tiempo y la implementación de diversos sistemas, entraría en una fase de rápida mejora de su fuerza. Él es realmente un hombre extraordinario, capaz de impulsar a Konoha, que ya era la aldea ninja más fuerte, a un nivel superior. Yo no soy su igual. Nagato finalmente expresó sus verdaderos pensamientos y realmente admitió la derrota. Conan le dirigió una mirada ligeramente sorprendida, luego reveló una dulce sonrisa. ¿Entonces lo vamos a ver ahora? Claro. Han pasado 3 años y es hora de tomar una decisión. Además, si no voy a verlo pronto, probablemente no podrás esperar más, ¿verdad? Nagato miró de reojo a Conan, y de repente una sonrisa traviesa apareció en su rostro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú, qué estás diciendo, Nagato?
No digas tonterías. Yo nunca pensé. De repente, Conan se puso nervioso y su habla se tambaleó. No me mientas, Conan. No puedes mentirme, y mucho menos puedes mentirte a ti mismo. Nagato llamativamente y miró hacia el cielo distante. Sé que siempre has amado a Yaiko y aún piensas en él, pero Yaiko está muerto. Tú también deberías mirar hacia adelante. Sé que tú y Uchiha Ran se conocieron hace un año, incluso cenaron juntos, ¿no? Y... Al ver sus pensamientos expuestos, Conan se quedó sin palabras. Guardó silencio un buen rato antes de respirar suavemente. Simplemente me molestaron hasta que no tuve otra opción. Pero antes, solo habrías rechazado a la otra parte con más severidad, o incluso la habrías matado directamente. Pero esta vez no lo hiciste. ¿Es solo porque no puedes vencerlo? No lo creo. Conan, Uchiha Ran es un hombre excelente. Aunque es un poco mujeriego, veo que todavía se preocupan mucho por la gente que le gusta. No quiero verte pasar toda tu vida sola. Y en cuanto a mí, lo siento, no me interesan en absoluto los sentimientos románticos, y lo que sientes por mí tampoco es ese tipo de amor. Así que deberías elegir a una persona adecuada con quien pasar el resto de tu vida. Uchiha Ran es bastante bueno. Su estatus como Hokage no te incumbe. Además, ¿cuánto tiempo más seguirá en la carga? La princesa Chinatsu llegó a Konoha hace una semana. Si todo sale bien, pronto comenzarán los preparativos para el matrimonio entre el Hokage y el Daimyo. Una vez que se casó con la hija del Daimyo, podrá heredar el título de Daimyo. Así que su ambición se hará realidad tarde o temprano. Un imperio, qué visión tan inimaginable sería. La sonrisa en el rostro de Nagato se hizo aún más brillante. Si hace 3 años no estaba del todo de acuerdo con las ideas de Uchiha Ran, pensando que unificar el mundo ninja no traería la paz, hoy, 3 años después, sus pensamientos han sufrido un ligero cambio. La unificación puede realmente traer paz al mundo ninja hasta cierto punto. Aunque seguirán existiendo diversos peligros ocultos, siempre que se pueda mantener un gobierno fuerte durante varias décadas, estos peligros pueden desaparecer con el tiempo. En comparación con su propio plan terror, el plan reinado de Uchiha Ran parecía tener mayores posibilidades de éxito. Nunca me ha importado su identidad ni su estatus, ¿lo sabes? Conan todavía estaba obsesionado con el punto anterior. Claro. Solo digo que siguiéndolo, tu vida no será tan mala. ¿Y no tomaste tu decisión hace mucho? Aunque no diga nada, Conan, ¿cuánto más aguantarás? La sensación de que te llamen hermana mayor es muy agradable, ¿verdad? Nagato dijo en un tono ligero. Dicho esto, de repente se elevó en el aire. Detrás de él, el rostro de Conan ya estaba increíblemente rojo. Nagato, detente ahí mismo. Uno persiguiéndolo y el otro huyendo, los dos volaron hacia el edificio Hokage. Juan Qianxi había llegado a la aldea de Konoha hacía una semana. Su propósito era simple: pasar el mayor tiempo posible con Uchiha Ran y conocerse. Después de todo, estaban comprometidos. Sería irrazonable que no se conocieran en absoluto o que ni siquiera se hubieran visto antes de casarse. Uchiha Ran recibió a Nagato y Conan en la oficina del Hokage. Lo he decidido. Amegakure se fusionará con la aldea de Konoha, y el país de la lluvia se fusionará con el país del fuego. A partir de ahora, el país de la lluvia y Amegakure ya no existirán en este mundo. Nagato dijo con una expresión tranquila. Bien. Uchiha Ran se mostró satisfecho. ¿No era ese su objetivo? No le tendría a Nagato en una guerra directa, pero si un talento tan excepcional moría, sería difícil para el mundo ninja producir otro. Apruebo plenamente su decisión. Tenga la seguridad de que no desperdiciaré su buena voluntad. Aunque el país de la lluvia se fusiona con el país del fuego, conservará su propia organización. Planeo convertir el país de la lluvia en una región administrativa especial con su propia administración independiente, con derechos económicos y políticos separados. Sin embargo, la diplomacia, los asuntos militares, el transporte, la educación y la infraestructura estarán bajo el control del país del fuego. ¿Le parece aceptable? No hay problema. Ya acepté fusionar toda la tierra de la lluvia con la tierra del fuego. No tengo objeciones a cómo lo hagas. Nagato asiente. Bien, entonces serás el primer director de la zona especial, y el poder militar de la zona especial también te será confiado temporalmente. Como dice el dicho, una buena merece acción otra.
Aunque Nagato ya era el máximo gobernante del país de la lluvia y en un pequeño país como el país de la lluvia, daba igual si había un daimyo o no, pues un ninja lo suficientemente poderoso podía tomar las decisiones por sí solo. Nagato antes tenía el poder, pero no el título. Ahora, Uchiha Ran le otorgaba el título, con el respaldo del país del fuego. Si alguien se atreviera a invadir el país de la lluvia, equivaldría a invadir el país del fuego. Atacar a Nagato sería atacar al Hokage. Un título así no era fácil de obtener. Esos pequeños países, incluso con daimios o aldeas ocultas, solían ser atacados por su pequeño tamaño y la falta de apoyo de una gran potencia. Mientras el objetivo no fuera la destrucción total o la ocupación, las demás grandes potencias no se moverían un dedo. Las grandes potencias originales solo trataron a estos pequeños países como zonas de contención y campos de batalla. Esto fue fuente de tragedia para varias naciones pequeñas, y también para sus habitantes, representados por Nagato, que sufrieron los estratos de la guerra. Pero una vez que un país pequeño se fusionara con una gran potencia, ¿se atrevería la gran potencia del otro lado a actuar imprudentemente? De hacerlo, sería el preludio de una guerra mundial ninja. Salvo que fuera absolutamente necesario, las pequeñas escaramuzas serían el límite. Sin embargo, esto también presentaba un problema. La zona de amortiguación entre las grandes potencias desaparecería. Cualquier guerra futura se estallaría directamente en los territorios de ambos bandos. Sin embargo, este era precisamente el tema que menos le importaba a Uchiha Ran. En ese caso, no tengo más preguntas. Nagato había obtenido lo que quería y estaba muy satisfecho. Para el trabajo específico de transferencia, Aku se hará cargo. También irá a la zona especial para servir como tu adjunto. No te preocupes, no está ahí para espiarte. Como acepté que sea el director de la zona especial, te daré total confianza. Aku me ha seguido durante muchos años. Él comprende y comparte mis ideales al máximo. Da la casualidad de que necesitas una oportunidad para crecer, así que puedes darle órdenes a tu antojo. Haré que coopere contigo plenamente. Uchiha Ran salió de detrás del escritorio, se acercó a Nagato, lo miró a los ojos y dijo con una sonrisa. Lo entiendo. No tendré ninguna sospecha. Nagato asiente. Entonces, ¿fue un placer hacer negocios con usted? Uchiha Ran extendió su mano derecha. Un placer. Las dos manos temblaron. Bueno, entonces no tengo nada más que hacer. Conan, puedes quedarte. Tras retirar la mano, Nagato habló con indiferencia. Luego, sin esperar la reacción de Conan, se dio la vuelta y salió de la oficina. Conan se quedó atónita e instintivamente quiso perseguirlo, pero Uchiha Ran de repente bloqueó su camino. Hermana Conan, no fue fácil conocerme. No tenga tanta prisa por irse. Yo, todavía tengo cosas que hacer. ¿Qué más hay? ¿Puedes decírmelo? Solo sé que antes de esto, tu tarea más importante era tranquilizar a Nagato y ayudarte a comprender mis ideales y acciones. Pero ahora ya sabe, e incluso comprende mis objetivos. Hermana Conan, tu misión más importante ya está cumplida. Uchiha Ran dijo con una sonrisa. Conan no supo qué responde. Su mirada vagó, sin atreverse a mirar a Uchiha Ran a los ojos. La agresión en esos ojos era demasiado fuerte. Ella simplemente no podía soportarla. Ran, yo, soy mayor que tú. Creo que nosotros... No te atrevas a decir que no somos el uno para el otro. ¿Crees que me importa tu edad? No, es solo que... ¿Qué? ¿Te preocupa que, por ser mayor y yo menor, no seamos compatibles? ¿Crees que me importan esas cosas? Además, una diferencia de 10 años puede parecer grande, pero si la comparamos con una línea temporal de 100 o 1000 años, ¿sería realmente un problema? Esto era lo que menos le importaba a Uchiha Ran. Ya perteneces a una especie inmortal. Poseía el corazón divino de la liberación Yang y podía vivir eternamente si así lo deseaba. Al mismo tiempo, podía compartir su poder con sus seres queridos, permitiéndoles vivir una larga vida con él. Si todos pudieran vivir solo hasta los 80 o 100 años, una diferencia de 10 años sería considerable. Pero ¿y si ambos pudieron vivir hasta los 10.000? 10 años serían un abrir y cerrar de ojos. ¿O es que en realidad me odias, hermana Conan? No, no te odio. Es solo que, MMPH. Los ojos de Conan se abrieron de repente, todo su cuerpo se puso rígido mientras miraba el rostro que se había agrandado abruptamente frente a ella. Un momento después, Uchiha Ran liberó el suave cuerpo en sus brazos.
No vuelvas esta noche, hermana Conan. Llevo mucho tiempo esperando este día. No me hagas esperar más, ¿de acuerdo? Uchiha Ran susurró, sus ojos emitiendo silenciosamente un brillo rojo. Había esperado 3 años enteros a Conan. Por supuesto, su objetivo principal era que Nagato trabajara para él. Esperar a Conan era puramente incidental. Al final, no tenía prisa. De lo contrario, habría usado a Kotoa Matsukami para modificar el testamento de Conan hacía mucho tiempo. Solo quería ver cuánto tiempo aguantaba. No esperaba que ella fuera tan persistente. Sin embargo, para ese día, esa persistencia ya casi había desaparecido. Así que Uchiha Ran simplemente aprovechó la situación y usó a Kotoa Matsukami para romper la última barrera en el corazón de Conan. Haciendo la suya en el sentido más verdadero. Una semana después, la capital del fuego. Bienvenido, Hokage. El daimyo, acompañado por un grupo de ministros, tomó la iniciativa de dar la bienvenida a Uchiha Ran fuera de la mansión. Esta situación era bastante rara. En el pasado, siempre era el Hokage quien solicitaba una audiencia, y el daimyo los recibía desde el asiento principal. Por supuesto, dicho esto, en realidad, el Hokage no tenía que rogar por una audiencia, ni el daimyo podía darse cuenta de aires excesivos para manipularlo. La mayoría de las veces, ambas partes se comunicaban a distancia, y cuando era necesario un encuentro, acordaban un lugar y se reunían allí. Solo en circunstancias muy raras el Hokage los visitaba en persona, y el daimyo generalmente salía a saludarlos. Pero salir a la puerta de darles la bienvenida era algo muy poco común. A lo largo de toda la historia de la Tierra del Fuego, esto era una novedad. Incluso durante el reinado de Senju Hashirama, esto nunca había sucedido. Pues bien, Senju Hashirama era demasiado respetuoso con la ley. Si el daimyo hubiera sido ligeramente arrogante o autoritario, el Hokage habría tenido que arrodillarse y suplicar clemencia. ¿Cuánto tiempo sin verte, daimyo-sama? Uchiha Ran dio un paso adelante, sonriendo mientras estrechaba la mano del otro, luego empujó al daimyo hacia adentro sin decir palabra. Las expresiones de quienes los rodeaban eran diversas, pero nadie se atrevía a decir nada. Las fuerzas de Uchiha Ran, lideradas por Uchiha Izumi y varias otras chicas, se habían retirado por completo de la capital del fuego tras su ascenso al rango de Hokage, pero quienes habían ascendido aún mantenían sus puestos originales y no habían dimitido. Aunque su estatus aún no era alto, eran los ojos y oídos de Uchiha Ran. Como resultado, aunque las fuerzas del Hokage básicamente se habían retirado, nadie se atrevió a faltarle el respeto al Hokage, ni siquiera en privado. Porque el Hokage de generación era simplemente demasiado poderoso y asertivo. Tan pronto como ganó el cargo, implementó reformas drásticas en la aldea de Konoha e incluso creó importantes departamentos funcionales como el Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Qué pretendía? ¿Iniciar una rebelión? Como estado dentro del estado, la aldea de Konoha originalmente no tenía derechos diplomáticos. Ese poder pertenecía al daimyo. Pero ahora Uchiha Ran había hecho exactamente eso, y bastante abiertamente también. Además, había ejecutado al Sandaime y a su clan, así como a clanes asesores como el Mitokado, lo que equivalía a derribar directamente el estandarte más grande de la facción conservadora de Konoha. Sin embargo, apenas se tenían quejas en Konoha. Esto era completamente absurdo. O bien la gente de Konoha estaba completamente de acuerdo con sus decisiones, o simplemente no se atrevieron a resistirse. Desde cualquier punto de vista, este Hokage era el más poderoso de la historia. Incluso estaba destinado a convertirse en el año del daimyo. En estas circunstancias, incluso si alguno de estos ministros realmente tuviera algún resentimiento contra él, no se atrevería a demostrarlo. El grupo entró al edificio, pero antes de entrar a la sala de recepción, los ministros fueron detenidos por Kakashi. Esperan, somos ministros de la Tierra del Fuego. ¿Tenemos derecho a participar en la reunión? Alguien planteó una objeción. El Hokage-sama y el daimyo-sama tienen asuntos importantes que discutir. No estás calificado para escuchar. Solo espera aquí en silencio. Dijo Kakashi sin expresión alguna. Antes, los ninjas jamás se habrían atrevido a hablarles así a los nobles, pero ahora Kakashi lo hizo. Los ministros estaban conmocionados y, al mismo tiempo, algo preocupados. ¿Qué quería hacer este Hokage? ¿Qué intentas hacer? Uchiha Ran, aunque seas el Hokage, esta es la capital del fuego. El daimyo también estaba insatisfecho.
En cuanto se cerró la puerta de la sala de recepción, lo interrogó severamente. Tranquilo. Si realmente quisiera hacer algo contra usted, Daimyo-sama, ¿cree que podría escapar? Uchiha-ran se relajó. Soltó el brazo del daimyo y se acercó a un estante de vinos cercano, eligiendo una botella de la preciada cosecha del daimyo. La expresión del daimyo vaciló, sin saber realmente qué estaba haciendo Uchiha-ran. Estoy aquí hoy por 3 cosas. Siéntete primero. Eres el daimyo, el líder supremo de este país. Si los forasteros te vieran tan cauteloso, podrían pensar que yo soy el daimyo. Uchiha-ran se rió entre dientes, la falta de respeto en sus palabras quedó completamente al descubierto. El daimyo respiró profundamente y se sentó frente a Uchiha-ran. ¿Qué es lo que quieres hacer? Uchiha-ran sirvió 2 copas de vino y se acercó a una al daimyo. Primero. Me llevo a Asuma Sarutobi. Debe ser juzgado. Actualmente, algunos en Konoha creen que soy yo quien mató al Sandaime. Aunque es cierto, pretendo condenarlo a la pena de muerte. Dado que Asuma Sarutobi sigue vivo, que la evidencia de los crímenes del Sandaime salga de su propia boca será suficiente para dejar a todos sin palabras. ¿Vas a inventar los hechos? El rostro del daimyo parecía un poco sombrío. Conocía a grandes rasgos la situación del Sandaime y sabía perfectamente si había traicionado a Konoha. Simplemente, al principio pensé que podría aprovechar la oportunidad para extender su influencia a la aldea de Konoha, así que cooperaría con Uchiha-ran. Claro, esa fue su primera idea. Más tarde, se mostró algo reacio, pero fue en vano. Pero ahora, este hombre no estaba satisfecho con haber aniquilado a todo el clan Sarutobi. Incluso pretendía vilipendiarlos por completo distorsionando la verdad. ¿Inventar hechos? No, esto es mantener la estabilidad. La aldea de Konoha necesita estabilidad, ¿no crees? Uchiha-ran dijo con una sonrisa. El daimyo lo miró en silencio y solo después de un momento habló lentamente. Entonces, ¿qué es lo segundo? Quiero construir un ferrocarril desde la aldea de Konoha hasta la capital del fuego y abrir aún más el mercado de Konoha para permitir la entrada de capital extranjero. Además, la Academia de Ciencias de Konoha ha tenido muchos inventos nuevos últimamente, y necesito que se pongan en práctica. Esto requiere su apoyo, daimyo, así que deme un decreto escrito para facilitar la coordinación entre mi gente y los ministros. Uchiha-ran dijo casualmente. Esto, por otro lado, no era tan importante, pues si quería hacer algo, el lado del daimyo sin duda no podría detenerlo. Este decreto escrito solo pretende ahorrar tiempo y evitar que el conflicto entre ambos bandos se agrave. El daimyo pensó al respecto y sintió que no debería haber ningún problema con eso. Al menos por ahora, no podía ver dónde estaba el problema. En ese caso, ¿por qué no estar de acuerdo? Bien, te lo escribo en un momento. Entonces, ¿cuál es la tercera cosa? Tercero. Gracias a mis incansables esfuerzos, Nagato, líder de Amegakure en el país de la lluvia, ha aceptado trabajar bajo mi mando. Y, en el futuro, el país de la lluvia se fusionará con el país del fuego, convirtiéndose en parte de él. Uchiha-ran finalmente expuso el asunto más importante de este viaje. Anteriormente solo había llegado a un acuerdo con Nagato, pero a nivel gubernamental nunca había notificado al daimyo. En cuanto al lado de la tierra de la lluvia, en realidad fue de poca importancia. ¿Qué dijiste? ¿La tierra de la lluvia fusionándose con la tierra del fuego? ¿De verdad? El daimyo se levantó abruptamente, mirando a Uchiha-ran con incredulidad. Pero su reacción fue tan intensa no por alegría o emoción, sino porque, en medio de su conmoción, un profundo sentimiento de preocupación y miedo surgió en su interior. Sé lo que te preocupa, pero es innecesario. La anexión del país de la lluvia es un asunto resuelto. En cuanto al país de la tierra, si el Tsuchikage tiene alguna objeción, que venga de buscarme, siempre que tenga el coraje. Uchiha-ran se reclinó y habló con una expresión casual. El daimyo dejó escapar un suave suspiro. Se dio cuenta de que era completamente incapaz de contener a Uchiha-ran, quien no escuchaba sus órdenes o ideas en absoluto. Y aún así, simplemente no podía controlar a ese hombre. En realidad, los daimyo nunca habían podido controlar realmente a los Kage. Era igual en todas las naciones. Ni siquiera una figura tan poderosa como el daimyo del país del viento se atrevería a afirmar que podía controlar definitivamente al Kazekage. El daimyo era el líder supremo y el Kage, el segundo. Esta había sido la regla tácita del mundo ninja durante mucho tiempo.
Bueno, no tanto, en realidad, ya que el término Kage no existía antes. Solo apareció oficialmente después de que Senju Ashirama estableciera el sistema un país, una aldea. Debido a esta regla tácita, incluso alguien como el Raikage, quien suprimió por completo al daimyo, aún debía honrarlo externamente como supremo. Además, las operaciones y la financiación de la aldea requerían la asignación del daimyo. Las guerras entre las grandes aldeas ocultas tampoco tenían como objetivo a los daimyo o a la nobleza oponentes. Pero ahora, Uchiha Ran estaba intentando romper este status quo. Había comenzado a actuar por iniciativa propia. Por ejemplo, en cuanto a la anexión del país de la lluvia al país del fuego, ni siquiera notificó al daimyo con antelación. En cambio, solo acudió a informarle después de que el asunto se hubiera consumado y todo estuviera resuelto. Además, debido a su inmensa fuerza, el daimyo ni siquiera se atrevió a descargar su ira contra él. En fin, así son las cosas. Dentro de un mes, Nagato, de la aldea oculta de la lluvia, vendrá a la aldea de Konoha para aceptar mi nombramiento. En ese momento, anunciaré esta noticia al mundo. Daimyo, por favor, coopere y proporcione más fondos y provisiones. De todas formas, el país del fuego no carece de eso, no se ponga tan serio. Expandir el territorio del país del fuego es su logro, Daimyo. Uchiha Ran se levantó con una sonrisa y salió. Al pasar junto al daimyo, se detuvo, le dio una palmadita en el hombro y salió de la habitación riendo a carcajadas. Solo el daimyo permaneció atrás, apretando los dientes y reprimiendo su rabia. Dentro de la mazmorra de la capital del fuego, Uchiha Ran conoció a Asuma Sarutobi por primera vez en su vida. Asuma no conoció a Uchiha Ran, pero reconoció el uniforme de Hokage. ¿Eres? Una suposición se formó en su mente y no pudo evitar abrir mucho los ojos, mostrando una mirada de sorpresa. Soy el quinto Hokage de la aldea de Konoha. Asuma Sarutobi, los crímenes de tu clan han sido establecidos. El ex tercer Hokage ha desertado, y el clan Sarutobi ha estado malversando en secreto los bienes de la aldea. Uchiha Ran se quedó afuera de la puerta de la celda y habló sin expresión alguna. ¿Desertó? ¿Malversación de los bienes de la aldea? Imposible. El viejo jamás haría algo así. Él, ¿dónde está ahora? Asuma replicó reflexivamente, dándose cuenta del verdadero problema solo a mitad de camino. Ya está muerto. Tras su deserción, encerré a todo el clan Sarutobi en la mazmorra, con la intención de juzgarlos una vez que la situación se estabilizara. Sin embargo, Hiruzen Sarutobi se infiltró en secreto en la prisión y activó los explosivos que había colocado allí. Como resultado, junto con él, todos volaron en pedazos. Uchiha Ran hizo un gesto de fuegos artificiales explotando, una leve sonrisa apareció en su rostro. Esa sonrisa hizo que Asuma se diera cuenta completamente de que todo era una conspiración. Fuiste tú. ¿Es tu conspiración, tú? Abrió la boca, queriendo gritar en voz alta, pero al segundo siguiente, de repente descubrió que no podía hablar. No solo eso, sino que su conciencia estaba experimentando un cambio. En un momento creyó firmemente que su padre jamás traicionaría a Konoha, pero al siguiente, de repente, pensó que era posible. Las pupilas de Asuma se contrajeron bruscamente. No supo por qué le sucedió esto hasta que vio los ojos del otro hombre. Eran ojos extraños y familiares a la vez. Extraños porque nunca los había visto. Familiares porque sabía que eran el Mangekyou Sharingan. Es Genjutsu. Está usándolo conmigo. Asuma se sorprendió y luchó con su cuerpo, tratando de evadir el ataque. Desafortunadamente, su cuerpo estaba atado con cadenas, y clavos tan horribles como dedos le clavaban las articulaciones principales, impidiéndole ejercer fuerza. Unas esposas especiales también sellaban su chakra. Aunque aún podía canalizar una pequeña cantidad de chakra, era demasiado poco para contrarrestar la influencia del genjutsu. No malgastes tu energía, Asuma. Podría cambiar tu voluntad en un instante, pero ralentizará el proceso. Quiero que sientas claramente cómo te modificas. La voz de Uchiha Ran de repente resonó en la mente de Asuma. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Asuma rugió en su corazón. ¿De verdad no sabes por qué? Con tantos acontecimientos importantes en la aldea, ¿no te enteraste de nada? Deja de hacerte el tonto. No hagas que te menosprecie. Uchiha Ran dijo con una risa fría. Quien destruyó a los Uchiha fue Danzo. Aunque el anciano lo apoyara por detrás, ¿qué tiene eso que ver con los demás? El clan Sarutobi nunca ha traicionado a Konoha.
Y si de verdad odias todo esto, ¿por qué lo haces? ¿Por qué matar a todos? Los ojos de Asuma se inyectaron en sangre. La influencia del genjutsu continuó. Aunque el progreso fue lento, avanzó paso a paso, llevando a Asuma poco a poco a un abismo sin fin. Porque quiero. Los Uchiha fueron destruidos, así que destruiré a otro gran clan de la misma manera. El clan Shimura es demasiado pequeño, y Danzo claramente había cortado lazos con su familia. No era fácil criticar al clan Shimura. Así que solo pude encontrarle problemas al tuyo. Además, el clan Sarutobi ha engendrado un Hokage. Incluso si realmente tomara el poder pacíficamente, el clan Sarutobi inevitablemente se convertiría en una amenaza oculta en el futuro. Que no se atrevan ahora no significa que no lo hagan más adelante. Aunque no se atrevan ellos mismos, siempre habrá gente insatisfecha conmigo que encontrará la manera de sacarlos de las sombras. También hago esto por su propio bien. En lugar de convertirse en pecadores que siembran el caos en el futuro, es mejor morir pronto. Al menos pueden preservar algo de su reputación. En fin, Hiruzen Sarutobi carga con la verdadera infamia. Los demás miembros del clan Sarutobi son vistos actualmente por otros en la aldea como desafortunadas víctimas atrapadas en el fuego cruzado. Como era una comunicación mental, Uchiha Ran expresó sus verdaderos pensamientos sin ninguna carga. Los ojos de Asuma parecían estar a punto de sangrar. Si hubiera tenido siquiera un rastro de sangre Uchiha, probablemente habría despertado al Mangekyō en ese mismo instante. Desgraciadamente, no pude hacer nada. Bueno, la charla termina aquí. Adiós, Asuma. Uchiha Ran sonrió levemente. En el segundo siguiente, un aterrador poder ocular inundó por completa la conciencia de Asuma. Mi padre, malversó los bienes de la aldea, y el crecimiento del clan Sarutobi fue todo debido a esto. No podía aceptar esta realidad, pero era incapaz de cambiarla, así que decidió dejar Konoha y convertirme en un ninja guardián. Una vez fui demasiado cobarde para hacer públicos estos crímenes. A pesar de no haber hecho ninguna contribución a Konoha, disfruté de mejores condiciones que otros. Me declaro culpable y estoy dispuesto a aceptar el castigo. Una semana después, frente a la mayoría de los aldeanos, Asuma se paró frente a los altavoces usando esposas especiales de chakra y pronunció esas palabras. Sin duda, este fue el efecto de Kotoa Matsukami. De lo contrario, nunca habría dicho tales cosas, incluso dada la fricción entre él y el tercer Hokage. Aunque usar a Kotoa Matsukami para forzar una confesión no era exactamente un método noble, a Uchiha Ran no le importó, ni tampoco a los otros funcionarios de alto rango. Lo que más necesitaba Konoha era estabilidad. Las semillas de la reforma ya estaban sembradas y germinaban y crecían constantemente. En ese momento, la estabilidad interna de la aldea era de suma importancia. Y la era del tercer Hokage, sin duda, el mayor factor de inestabilidad en la aldea de Konoha. Aunque estaba muerto, hubo muchos que lo extrañaron y lo apoyaron en secreto, especialmente entre los civiles, donde cada vez más personas comenzaron a recordar el tercero. No era que pensaran que el quinto Hokage fuera malo, ni que quisieran resucitar al tercero después de todo, el tercero había muerto y no podía ser resucitado. Su verdadera exigencia era que la aldea le quitara la etiqueta de traidor de la cabeza. Según ellos, el tercero había servido a la aldea durante décadas. Aunque no tenía méritos, había trabajado duro. Aunque cometió errores en su vejez e hizo cosas terribles, su integridad permaneció intacta. ¿No sería exagerado definirlo directamente como un traidor? Además, que un Hokage fuera catalogado de traidor no sonaba bien. Si se escribía en los libros de historia, el prestigio de otros Hokage también se vería afectado. ¿Para qué ir tan lejos? ¿No sería mejor simplemente darle una evaluación promedio y centrada en promover las hazañas de los otros Hokage? Las personas que sostenían tales opiniones eran cada vez más numerosas, y Uchiha Ran, junto con los funcionarios de alto rango, lo vieron todo. De hecho, la idea de encontrar a Asuma y controlarlo directamente para disculparse no fue propuesta originalmente por Uchiha Ran. Quien la sugirió fue Nara Shikaku. Pensé que querrías darle un juicio justo al tercero, tío Shikaku. No esperaba que fueras aún más despiadado que yo. Estás intentando clavar el apellido Sarutobi en el pilar de la vergüenza para siempre. Cuando escuchó por primera vez la idea de Shikaku, Uchiha Ran también se sorprendió bastante. La aldea de Konoha no puede sumirse en el caos. Es por el bien de toda la aldea.
Si me pregunta por mis sentimientos, espero poder evaluar al tercero con imparcialidad, pero ahora no es el momento. Okage-sama, usted convenció a la organización Akatsuki y todo el país de la lluvia se fusionará con el país del fuego. Esto inevitablemente tendrá un gran impacto en la situación de todo el mundo ninja. Una vez anunciada la noticia, es previsible que las reacciones de las demás aldeas sean muy intensas, e incluso podría estallar una nueva guerra mundial ninja. Por lo tanto, la estabilidad interna es aún más importante en este momento. En cualquier caso, el clan Sarutobi ha desaparecido, dejando solo a Asuma. Por el bien de la aldea de Konoha, solo podemos sacrificar su reputación. Si eso significaba sacrificar a todo el clan Sarutobi, Shikaku tal vez no habría sido capaz de tomar una decisión tan despiadada. Esconder explosivos en la prisión antes también era una precaución contra el tercero, y no esperaba que éste realmente apareciera. Ahora bien, era simplemente porque el clan Sarutobi ya había perecido. Intercambiar la reputación de un clan extinto por la paz de toda la aldea de Konoha era un trato que Shikaku parecía que valía la pena. Así, se produjo la escena de Uchiha Ran yendo a la capital del fuego para traer de vuelta a Asuma, y la confesión pública de Asuma. No hace falta decir que, después de que los habitantes del pueblo escucharon su confesión, la protesta pública alcanzó naturalmente su punto máximo. Incluso aquellos que antes se habían perdido el tercero, ahora lo maldecían uno tras otro. La expresión de Asuma permaneció tranquila. Ante el estruendoso abuso verbal, no mostró ninguna señal de incomodidad. Bajo la influencia de Kotoa Matsukami, también había colocado la paz de la aldea de Konoha como su máxima prioridad. El Kotoa Matsukami no tiene la capacidad de modificar los recuerdos. Su efecto es cambiar los pensamientos y la voluntad de una persona. Por ejemplo, si alguien originalmente amaba la carne, tras ser golpeado por el Kotoa Matsukami, podría fácilmente volverse vegetariano puro y sentir asco al verla. Asuma ciertamente sabía que su viejo no era el tipo de persona que se llenaba los bolsillos, pero una vez que estuvo bajo el mando de Kotoa Matsukami y Uchiha, Ran le contó sobre la situación actual de Konoha. Por el bien del pueblo, decidió engañar a todos y marcar a su familia con un mal nombre. Este era el aspecto verdaderamente tiránico de Kotoa Matsukami. Podía cambiar silenciosamente y permanentemente los pensamientos de una persona. Además, al combinar ambos ojos, este poder se fortalece significativamente. A menos que el poder ocular superara con creces al de Uchiha Ran, nadie podía resistirse a este Mujutsu. Solo después de que la gente de abajo se cansara de maldecir, Uchiha Ran reapareció en el escenario. En cuanto al asunto del clan Sarutobi, la aldea ha investigado a fondo. Considerando que el clan Sarutobi ya ha perecido, no se aplicará ningún castigo adicional. En cuanto a Asuma, dado que su rendición fue meritoria, la aldea ha decidido perdonarle la vida y condenarlo a prisión perpetua. Bien. Larga vida al Okage-sama. Los aldeanos de abajo se estallaron en vítores estruendosos. Ahora, el segundo asunto. Uchiha Ran miró a la densa multitud frente a él y se detuvo por un momento. En una semana, Nagato, líder de Amegakure en el país de la lluvia, se unirá a la aldea de Konoha y se convertirá en mi lugarteniente. El país de la lluvia se fusionará con el país del fuego como una región administrativa especial, y Nagato será su primer director regional. Uchiha Ran habló en el tono más tranquilo posible, diciendo palabras que sorprendieron a todos. Un silencio inquietante cayó sobre la plaza por un momento. Luego vino una cacofonía de discusiones lo suficientemente fuerte como para perforar las nubes. ¿Qué acaba de decir el señor Okage? ¿Lo escuché mal? ¿La tierra de la lluvia se está fusionando con la tierra del fuego? ¿Dónde está la tierra de la lluvia? ¿Es el país donde una vez lucharon los Sannin? ¿Es esto en serio? Okage-sama no estaría bromeando, ¿verdad? ¿En qué estás pensando? ¿Cómo puede el Okage-sama bromear sobre algo así? ¿El territorio de la Tierra del Fuego se está expandiendo? ¿La Tierra de la Lluvia se está uniendo completamente a la Tierra del Fuego? Esto es demasiado repentino. Nunca había pasado algo así, alguien me golpeó. Estoy soñando. Bofetada. Ni lo menciones. La multitud estaba alborotada. Entre los funcionarios de rango medio y alto de Konoha, la mayoría también acababa de recibir la noticia, y todos miraron a Uchiha Ran con expresión de asombro. Un momento después, ya no estaba claro quién lo inició. Larga vida al Okage-sama. Larga vida a la aldea de Konoha. Alguien gritó de repente.
En un instante, se convirtió en una enorme ola de sonido capaz de sacudir los cielos y la tierra.